Kung Fu Panda, la leyenda de la pitón del Kung Fu 21:30. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21. Bien, hasta ahora todo bien. Ahora déjame, listo. Perfecto. De hecho, se ve demasiado viejo. Prueba con otro. Po llevaba un tiempo ayudándome con el vestido formal. Me arrastró desde el Valle de la Paz hasta una tienda de ropa y enseguida empezó a elegir algo que me quedara bien para la cita de esa noche. Cada vez que encontraba algo que le parecía bien, me insistía para que me lo probara. Y una vez que me lo ponía, siempre negaba con la cabeza y suspiraba. Por mucho que odiara arruinar su lado creativo, tenía que hablar. No, creo que te estás pasando un poco. Recuerda que soy yo quien tiene una cita, no tú. Por Dios. Incluso estás empezando a frustrarte. En ese momento, deseé no haber abierto la boca mientras Po me miraba con asombro. Nunca lo había visto tomarse algo tan en serio. De hecho, me dio un poco de miedo. ¿Demasiado lejos? Mike, ¿vas a tener una cita con un maestro de Kung Fu? No. Un miembro de los 5 furiosos. Tienes que verte perfecto. Entonces Po agarró 5 vestidos de diferentes colores y me los metió antes de llevarme a un probador. En cuanto Po cerró la puerta, negué con la cabeza. ¿No se suponía que yo era la que tenía que estar enloqueciendo? Me puse 4 vestidos y le enseñé a Po cómo me quedaba cada uno. Todos recibieron su desaprobación. Luego me probé el 5. Era lo suficientemente largo como para cubrirme desde el cuello hasta aproximadamente 2/3 de mi cuerpo, la talla perfecta que buscaba. Era azul oscuro con forros negros en los bordes. Tenía un hermoso estampado dorado en forma de tallo que surgía de arriba abajo, parecido al estampado que Tigresa tiene en su chaleco de combate. Conseguí ponérmelo y salí deslizándome, mostrándoselo al maestro de la moda. Esta vez, recibí una señal de asentimiento y un aplauso emocionado. Perfecto. Señor, usted es una serpiente muy guapa. Sonreí. Menos mal que le gustó, era uno de los pocos vestidos para serpientes que no se habían elegido hasta ahora. Estaba segura de que tendríamos que ir a otra tienda. Ahora pasemos a usar sombreros. Espera, ¿qué? ¿Sombrero? ¿Para qué necesito sombrero? A eso se le llama ser formal, mi escurridizo amigo. Oh Dios, es casi como si volviéramos al paso 1 otra vez. Así que, para saltarme los detalles, elegimos lo que solo puedo describir como el sombrero más extraño que he visto en mi vida. Este objeto tenía una base redonda y estaba hecho de metal cubierto de pintura dorada. Medía 15 centímetros de alto y era sorprendentemente ligero. Y, para colmo, la parte superior parecía expandirse como una explosión. Después de mirarlo en el espejo, parecía como si mi cabeza hubiera explotado como un volcán, lanzando lava dorada al aire. Esa es la única descripción que puedo darle. No creo que esta cosa parezca muy adecuada. Vamos Mike, te ves adorable con eso. No quiero parecer adorable, no. Está bien. Todo el mundo es crítico. Murmuró para sí mismo. Yo solo suspiré. Está bien, me lo llevo. Pero esto es todo lo que me dan. Todavía tengo que pagar la cena, ¿sabes? Está bien. Ahora venga, tomemos esto y salgamos de aquí. Obedecí y compré el traje y el sombrero. Costó 78 yuanes en total, mucho menos de lo que esperaba. Po me quitó las cosas y prometió guardarlas en mi habitación mientras iba a la tienda de fideos a reservar. Menos mal que confié en Po y lo vi correr de vuelta al palacio. Es un buen tipo, ¿no? Un poco tonto a veces, pero bueno. Me dirigí a la tienda de fideos enseguida, recordándome que tenía mucho tiempo, 3 horas, hasta que empezara la cita. ¿Estaba nervioso? Un poco. Es decir, esta cita podría tener muchos desenlaces diferentes y no quiero que ninguno sea negativo. Encontré la tienda de fideos sin problemas y pasé junto a las mesas, que estaban llenas de cerdos y conejos, hasta la ventanilla de servicio para hablar con el señor Pin. Ah, hola Mike. ¿Qué te traigo? ¿Te interesan unos fideos con bollitos de frijoles? Solo 5 yuanes. Gracias, pero no estoy aquí para comprar nada, esperaba poder reservar una mesa para esta noche. Claro, quiero decir que te costará 6 yuanes guardártelo, pero claro. Suspiré, saqué los 6 yuanes y los puse en el mostrador donde el señor Ping los recogió. Entonces, ¿conseguí una cita con alguien especial? Bueno, sí. Me sonrojé un poco. ¿Es Viper? Sí, espera, ¿cómo supiste eso? Simple.
La última vez que viniste con ella te ofrecí esa sopa de fideos grande en un tazón grande, ¿no? Sí. Fue ahí donde asumí que ustedes dos ya estaban saliendo. Espera, ¿quieres decir que los fideos fueron lo que hizo que Viper me quisiera? Pregunté un poco confundido. Bueno, los fideos a menudo unen a la gente. Negué con la cabeza, intentando no reír. Lo tendré en cuenta. Gracias, señor Ping. Salí de la tienda de fideos y, al ver que no tenía nada más que hacer, volví al cuartel del Palacio de Jade. Al llegar y entrar por la puerta principal, me recibieron un mono y una mantis con aires de suficiencia. No me gustó su expresión. ¿Qué? Nos enteramos de que tienes una cita. Con Viper. Sí, se he irritado. Iba a recibir muchas burlas por esto. Sí. Lo soy. Y déjame decirte que será una cita más que tendrán en su vida. Pasé a empujones a los dos, solo para oír sus risitas infantiles a mis espaldas. Entré en mi habitación y cerré la puerta. ¿Quién les había dicho que tenía una cita con Víbora? A la única persona a la que se lo conté fue, oh, no. No me cabía duda de que Po no solo se lo iba a decir a todo el mundo en el Palacio de Jade, sino probablemente también a todo el pueblo. Intenté no pensar en ello y revisé el armario para ver si Po había guardado el vestido y el sombrero. Sí, y estaba sorprendentemente ordenado por dentro. El vestido estaba colgado en un espacio abierto y el sombrero descansaba debajo, sobre una suave tela roja. 2 horas y media después. Supongo que ahora sería un buen momento para prepararme. Abrí el armario y cogí el vestido, me lo puse con cuidado y luego lo abroché con los 5 broches dorados que llevaba en la parte delantera. No me gustaba mucho el sombrero, así que tuve que mirarme en el espejo con él puesto y quitado, decidiendo cuál me quedaría mejor. Recuerdo que Po dijo que se vería más formal, pero claro, solo íbamos a una tienda de fideos, no precisamente el restaurante más elegante de la ciudad. ¿Sabes qué? Lo dejaré para una ocasión especial. Revisé mi monedero para ver cuánto dinero quedaba después de gastar tanto en ropa y la reserva. 52 yuanes restantes. Eso es más que suficiente. Perfecto. Salí de mi habitación y me dirigí a la habitación de Viper, donde llamé suavemente. Estaba nervioso. Por otra parte, ¿quién no lo estaría en una primera cita? No tuve que esperar mucho cuando la puerta se abrió para revelar a Viper sonriéndome. Llevaba un hermoso vestido blanco con forros exteriores rojos con patrones de flores que le llegaban hasta 2/3 del cuerpo, como el mío. También noté que tenía las flores de loto doradas que le había comprado posadas en la cabeza. Parece que se esforzó más que yo en encontrar un atuendo adecuado, aunque supongo que tengo que agradecérselo a Po. Supongo que debería felicitarla por su look. Wow, Viper, te ves hermosa. Mis palabras parecieron tener un efecto positivo cuando vi que sus mejillas se tornaban ligeramente carmesí. Gracias, tú también te ves muy bien, respondió ella. ¿Debemos? Vamos. Ambos salimos del cuartel y nos dirigimos a la tienda de fideos del señor Ping. De camino, intenté iniciar una conversación. Debo decir, Víbora, que me gusta el vestido que elegiste. Te queda realmente bien. Gracias. Me costó encontrar el adecuado, pero al final, este me pareció el más bonito. Ya veo por qué. También veo que tienes tus flores de loto doradas. Pensé que sería lindo usarlos en ocasiones especiales. No te importa, ¿verdad? No, claro que no. Son tuyos después de todo. Es cierto, pero los compraste. ¿Por 55 yuanes? Lo fue, y valió la pena por ti. Hablé intentando alegrarla. No era muy hablador, pero no veía ningún daño en seguir halagándola. Hazlo y quizá sobreviva la noche entera. Oh, gracias. Es muy dulce de tu parte decir eso. Solo sonreí. Llegamos a la tienda de fideos y nos sentamos en la mesa que había reservado. Era rectangular y tenía un gran mantel blanco. Antes de sentarme, decidí ser un caballero, o una serpiente gentil, supongo, y acerqué una silla para Viper, de espaldas al arco, donde se sentó mientras yo volvía al otro extremo y me sentaba. Delante de nosotros, en la mesa, había 2 menús, servilletas y, en medio de todo, una vela perfumada en un bol de cristal. Parecía que el señor Ping se había esforzado mucho por arreglarlo, ya que la mayoría de las otras mesas no parecían tener ninguno de estos accesorios. Entonces eché un vistazo al menú que tenía delante. Casi toda la comida estaba relacionada con los fideos. Sopa de fideos, fideos con verduras, fideos simples. Sin embargo, la sección de bebidas lo compensaba. No sabía que este lugar servía vino. Al final, elegí fideos con verduras y bollos de frijoles.
Y quizás el vino, según la preferencia de Viper. ¿Has hecho tu elección? Miré mi menú y vi que Viper ya había dejado el suyo. Ya casi está. Unos fideos con verduras suenan bien, ¿y con vino? ¿Seguro que quieres pagar el vino? Son 15 yuanes. No tienes que pagar tanto por nosotros. Víbora, está bien, puedo permitírmelo. Además, te mereces una noche divertida. Viper asintió. Me di cuenta de que se sentía un poco incómoda con todo el asunto, pero mentiría si dijera que no me sentía igual. Finalmente, el señor Ping vino a tomar nota tras ver que habían dejado los menús. Pedí mi comida y Viper hizo lo mismo. Parecía que había elegido lo mismo que yo, pero sin los bollos de frijoles. El señor Ping intentó convencerme de que comprara el tazón grande de fideos por 1 yuan más. Me negué, pero pregunté si podíamos mostrarnos la carta de postres después de comer. El señor Ping asintió y nos dejó solos. ¿Qué víbora? Empecé, captando su atención. Solo quería preguntarte. ¿Por qué te gustaba? Si no te importa, decírmelo. De hecho, empecé a darme cuenta de lo que sentía por ti cuando el señor Ping nos confundió con una pareja. Entonces empecé a pensar que habíamos pasado mucho tiempo juntos y que nos llevábamos bien. En ese momento, descubrí que disfrutaba más de tu compañía y, con el tiempo, creo que me enamoré un poco de ti, respondió, con dificultad para mirarme mientras ocultaba un rubor visible. Así que si el señor Ping no hubiera pedido esa sopa de fideos tan grande, supongo que Viper no se habría dado cuenta de lo que siente por mí. Supongo que los fideos sí que unen a la gente. Qué lástima no haberle dicho eso al señor Ping. Aún así, lamento haber hurgado en el tema mientras clasificábamos los pergaminos y que me lo contaras entonces. Todavía me siento un poco culpable por ello. No te preocupes. Me ayudó más de lo que crees. Está bien, siempre y cuando te parezca bien. El señor Ping había regresado, balanceando 2 tazones de sopa en sus manos mientras sostenía un pequeño plato de bollos de frijoles sobre su sombrero de fideos, lo cual me pareció un poco gracioso. Puso la comida delante de mí y me explicó que pronto nos servirían la botella de vino. No tuve ningún problema. Tomé mi primer bocado de sopa. Dios mío, estaba mejor de lo habitual. No sé cómo lo hacía el señor Ping, pero esta comida era increíble. Entonces empecé a hablar con Víbora sobre su vida en el Palacio de Jade. Empecé a entrenar en el Palacio de Jade a los 10 años. Allí conocí a Tigresa. Era muy amable y nos hicimos como hermanas. El señor Ping regresó con el vino y nos sirvió una copa de Viper y a mí. Después de tomar un sorbo, respondí. ¿Tigresa amigable? Es sorprendente, debo decir. Dije, un poco sorprendido de que Tigresa fuera amigable alguna vez. Bueno, ella tuvo momentos difíciles en el Palacio de Jade. Preferiría no hablar de eso si no te importa. No, claro que no. Lo siento, no quise decir nada en contra. Mike, está bien. Sé que no lo hiciste. Me alegra saber que eres bastante respetuoso cuando quieres serlo. Soltó una risita al oír sus palabras. Supongo que debido a la hambruna de ayer no fui precisamente la pitón más educada de China. Gracias, víbora. ¿Sabes? Supongo que debería agradecerte todo lo que has hecho por mí. ¿Qué quieres decir? La capacitación, su ayuda cuando la necesitaba y su apoyo cuando me frustraba. Significa mucho para mí. No hace falta que me agradezcas por eso. Solo estaba ayudando a un amigo. Aún así, no sabría cómo hacer varios movimientos por tu culpa. Me parece justo que al menos te lo agradezca como es debido. Es muy amable de tu parte decir eso. Honestamente, no fue ningún problema. ¿Sabes que debo decir eso? Me quedé paralizado y me mordí la lengua. Vi que justo detrás de Víbora, escondido tras el arco, estaba To. Me hacía señas para que me acercara. Sin embargo, vi que Víbora me miraba, esperando a que terminara la frase. Eso, creo que se me cayó algo de dinero antes. Luego revisé mi bolsa de dinero y la hice girar, produciendo sonidos de tintineo y ruidos metálicos. Sí, parece que faltan algunas monedas. Será mejor que compruebe si se me cayeron cerca. Vale, respondió Víbora un poco confundida. Sonreí, me deslicé fuera de mi silla y me dirigí hacia To, detrás del arco, asegurándome de estar completamente fuera de la vista antes de silbar enojado. To, ¿qué haces aquí? Le susurré al panda. ¿No ves que todavía estoy en una cita? Lo sé, pero encontré tu sombrero en la cama. ¿Por qué no lo llevas puesto? Miré las manos de Po para ver que realmente tenía el sombrero con él. ¿En serio, Po? Mira, me prometí que lo usaría en ocasiones especiales, ¿de acuerdo? Ahora no es buen momento para discutir sobre esto.
Está bien. Pero al menos póntelo. No, si vuelvo allí con un sombrero nuevo en la cabeza, ¿no crees que parecerá sospechoso? Pero. Escucha, no, te prometo que lo usaré la próxima vez, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo, necesito volver antes de que Víbora se dé cuenta de que he estado ausente demasiado tiempo. Dejé que Po asintiera y luego regresé. Me senté nuevamente frente a Viper, quien parecía feliz por mi regreso. Encontré el resto del dinero. Parece que estaba tirado al pie de la escalera, le dije, manteniéndome fiel a mi excusa. Está bien. Mientras tú estés bien. Gracias. Perdón por entretenerte, creo que debería vigilar mis cosas con más atención. Mike, fue un error. No hay necesidad de castigarte por ello. Gracias, Víbora. Sabes, soy muy afortunado de tener a alguien como tú. Y me alegro de tener a alguien como tú. Ahora me tocaba sonrojarme. ¿Y qué decías de tu vida en el Palacio de Jade? Pregunté, interesado en saber más sobre la historia de Viper. Entrené bajo la guía de Shifu durante muchos años y, con el tiempo, conocí a los demás miembros de los 5 Furiosos. Mono, Mantis y Grulla. En realidad, nos dedicamos a entrenar y proteger el Valle de la Paz. Nos llevábamos muy bien. Hasta hace unos años, cuando nos dijeron que uno de nosotros sería el guerrero dragón. Pensé que Po era el guerrero dragón. Sí, la verdad es que hay una historia curiosa detrás. Todos pensábamos que Tigresa sería elegida para convertirse en la guerrera dragón. Pero después de algún accidente, no sé muy bien qué pasó exactamente, pero Po terminó siendo elegido y ha sido la guerrera dragón desde entonces. Vaya, me imagino cómo se habrá sentido Tigresa. Supongo que eso explica por qué es tan dura con todos todo el tiempo. En realidad es más que eso, pero realmente no creo que deba decirlo. Lo entiendo, supongo que yo. Pude ver algo familiar detrás de Viper. Po había vuelto y me hacía señas. Otra vez. Disculpe, necesito usar el baño. Claro, no hay problema. Regresé a Po. No hace falta decir que no estaba nada contento. ¿Qué pasa ahora? Sí sé, irritado por las interrupciones de Po. Es solo que, si usas el sombrero en la segunda cita, parecerá un poco extraño. Probablemente te preguntará por qué no lo usaste en la primera. Pensaré en una excusa ahora, por favor Po, solo regresa al palacio. ¿Seguro que no necesitas ayuda? Porque pareces estar un poco estresado ahora mismo. Sí, gracias por arrastrarme cada 5 minutos. Ah, cierto. Lo siento. Po se fue y regresó al palacio de Jade. Deseaba que fuera la última vez que lo viera esta noche. Regresé y tomé asiento. ¿Estás bien, Mike? Pareces un poco estresado. Oh, sí, estoy bien, gracias. Supongo que simplemente no soy bueno con las primeras citas. Yo no diría eso. Has sido un auténtico caballero todo el día. Algo que no se ve en todo el mundo. Supongo que simplemente me estoy asegurando de no arruinarlo como a veces me pasa. Está bien, después de todo ayer dijiste que todos cometemos errores. Supongo que sí. Terminé el resto de la sopa y tomé otro sorbo de vino antes de esperar a que Viper terminara la suya. En cuanto terminó, el señor Ping retiró nuestros tazones y nos dio las cartas de postres. Revisé las opciones que tenía delante, viendo tazones de fruta y postres de tofu. Me costó decidirme, pero me decidí por el de tofu. Estaba impresionado con lo bien que estaba yendo la cita hasta el momento, a pesar de algunas interrupciones. Solo espero que Viper se lo esté pasando tan bien como yo. Pero aún así, algo me picaba en la cabeza y no estaba seguro de qué. Pero fuera lo que fuera, presentía que no me gustaba. Dejé de pensar justo a tiempo para que me tomaran la orden. Parecía que Viper había elegido el frutero. Sinceramente, no soy de comer sano, pero aún así estoy dispuesto a probar cosas nuevas. De hecho, me interesaba saber a qué sabía el tofu. Una vez que me sirvieron el postre, comí la primera rebanada. Me sorprendió que me gustara y seguí comiendo. Ninguno de los dos dijo una palabra hasta que terminamos. Yo empecé la conversación. Ah, eso estuvo delicioso. ¿Qué tal tu comida, víbora? Disfruté el mío, gracias. Yo pago la cuenta. Un segundo. Me levanté de la silla y hablé con el señor Ping sobre el precio. Todo costaba 48 yuanes, que apenas podía pagar con los 4 yuanes que me quedaban. Aún así, no importaba cuánto costara todo, pasé una buena noche. Pero no sabía que aún no había terminado. Está bien, ya terminé la cuenta. ¿Estás listo para irte a casa? En realidad, primero esperaba dar un pequeño paseo hasta el melocotonero, preguntó.
Supongo que no había nada malo en eso. Es solo que, busqué un reloj, olvidando que vivía en un mundo con muy poca tecnología. Algo en punto. Aún así, supongo que una noche larga sería justo de soportar. Fue un viaje tranquilo al melocotonero. Solo pude comentar lo hermosa que era la noche. Se veían estrellas por todo el cielo negro. Viper asintió y, como yo, levantó la vista para ver los puntos blancos bailando en la noche. Una vez que llegamos al melocotonero, esperaba que fuera eso. En cambio, me encontré sentado, con la cabeza en la suave hierba, mirando el pueblo, más allá de las montañas, y viendo aparecer la luna. Tenía que admitir que el paisaje era impresionante, una oportunidad única en la vida para la mayoría de la gente, aunque podría venir a este lugar cuando lo necesitara. Mis pensamientos se interrumpieron repentinamente cuando, Viper apoyó la cabeza sobre mí. Al principio me sentí un poco incómodo, pero con el tiempo, me acostumbré en cuestión de segundos. Supongo que realmente soy una buena almohada, ¿eh? Bueno, estás bastante cómodo. Puse los ojos en blanco. No era la primera vez que pasaba algo así entre nosotros, y dudaba que fuera la última. Decidí dejar que apoyara la cabeza en mí. Y sin que se diera cuenta, sonreí. Al menos hasta que oí un crujido en el árbol que había encima. Dios mío, por favor, dime que no es quien creo que es. Aparté la cabeza con cuidado de víbora y miré hacia arriba, sin ver nada más que pétalos rosas, pero sabía que Po se escondía entre ellos. ¿Está todo bien, Mike? Sí, lo siento. Creí haber oído algo. Bajé la cabeza y descansé, viendo que no podía hacer nada sin que Viper viera a Po. Pero en cuanto esta cita termine, me compraré una bonita alfombra de piel de panda para mi habitación. Por ahora, solo quería olvidar mis problemas y disfrutar del resto de la noche. Incluso intenté enroscar mi cola alrededor de Viper, pues estaba seguro de que era como tomarle la mano. Parecía que sí, ya que Viper hizo lo mismo. Aún así, estar en esa posición me ponía nervioso y un poco tonto, como si me estuvieran usando como un osito de peluche. Poco después de lo que pareció un buen rato, me levanté lentamente y comprobé si Viper estaba lista para volver al cuartel. Recibí un asentimiento y bajé la cabeza primero, queriendo alcanzarla. Solo tenía un problema. En cuanto pensé que Viper había bajado lo suficiente, me subí al árbol. Oye, ¿qué? ¡Uah! ¡Ah! Po se cayó del árbol y cayó de espaldas. Me habría dado pena si no se lo mereciera. Salté de nuevo al suelo. ¿Podrías explicarme? Pregunté con la mirada penetrante. ¿Solo te estoy cuidando como un ángel guardián? Sí, un ángel de la guarda que no puede aprender a ocuparse de sus propios asuntos. Po apartó la mirada, un poco dolido. Mi ira se desvaneció, pero solo un poco. ¿No? ¿Podrías decirme por qué estabas arriba en el árbol? Lo siento, Mike, creo que solo quería comprobar y asegurarme de que todo salió perfecto para ti. Bueno, supongo que realmente no puedo culparte por ser sobreprotector. Po sonrió. Sin embargo, le rodeé el cuello con mi cola y lo acerqué a mi altura. Pero si alguna vez lo vuelves a hacer, me aseguraré de que aprendas la lección de una forma u otra. ¿Entendido? Listo. Po casi gimió. Luego solté al panda con suavidad y suspiré. Me alegra que Víbora no se enterara de esta pequeña experiencia. ¿Y qué te hace pensar que no lo hice? Po y yo nos giramos con los ojos abiertos al oír la voz familiar. Víbora estaba allí, en lo alto de las escaleras, con una mirada de suficiencia. Víbora. Yo, pensé que habías vuelto al cuartel. Iba de camino hasta que oí a Po gritar. Se giró para mirar al panda con un ojo levantado. Supongo que no estaba tan abajo como pensaba. Uy. Sí, supongo que Po tenía hambre y decidió comprar melocotones antes de subir. Mentí, cubriendo a mi gordito amigo. En cambio, Po dejó escapar un suspiro de derrota. No, no lo hice. Verás, en realidad estaba viendo cómo estaba Mike para poder ayudarlo. O sea, supongo que arruiné tu cita, pero, yo no diría que está arruinado, interrumpió Víbora. ¿Lo dirías, Mike? Yo, supongo que no demasiado, dije inseguro. Víbora le dio a Po un abrazo amistoso y se giró hacia mí. Yo también esperaba un abrazo. En cambio, bofetada justo en la cara. ¡Ay! ¿Por qué fue eso? Pregunté, frotándome la mejilla. Por mentirme desde el principio, regañó Víbora. Le habría replicado, pero, supongo que tenía razón. Sí, quizás debería haber dicho algo. Simplemente no quería. Me interrumpieron al encontrarme de repente con los labios de Viper pegados a los míos. Tenía el corazón en la boca y estaba seguro de que todo mi cuerpo se había puesto rojo.
Solo duró un par de segundos, pero aún así, fue inesperado. Estaba a punto de decir algo, pero no se me ocurrían las palabras adecuadas. ¿Y eso? Por regalarme una noche perfecta. No pude evitar sonreír, aunque mi corazón seguía latiéndome como un loco, como si fuera a estallarme en el pecho. Entonces, me di cuenta de que Po había estado a mi lado todo el tiempo. Levanté la vista y lo vi jugueteando con los pulgares, mirando en todas direcciones menos a mí. Entonces, debería dejarlo solo. Creo que ya terminamos, dije. Vamos, a dormir un poco. A la mañana siguiente, en lugar de despertarme con el gong, me encontré ya despierto, recordando la noche anterior. Al recordarlo, parecía más un sueño que otra cosa, pero supongo que realmente sucedió. Me besó una serpiente. Una risita se me escapó al levantarme de la cama y dirigirme a la cocina antes de prepararme un café con jazmín en los armarios de arriba. Me senté, preguntándome si Shifu sabía de esta nueva relación. Solo podía imaginarlo dándonos un sermón a Víbora y a mí sobre cómo y por qué es mala idea que dos maestros de Kung Fu salgan. Bueno, un maestro de Kung Fu y un novato. Nunca recordaba haber recibido el título de maestro todavía. Aún así, supongo que no importaba demasiado. Además, no era algo en lo que quisiera pensar ahora mismo. Tomé un sorbo de café justo antes de que Tigresa entrara en la cocina. Parecía bastante tranquila esta mañana. Casi podrías haberla confundido con otra tigresa. Buenos días, dije, captando su atención. Buenos días, Mike. Luego volví a mi café, al menos hasta que ella volvió a hablar. Escuché que anoche saliste con Víbora. ¿En serio? ¿De verdad Tigresa necesita hablarme alto también? Supongo que Po te lo dijo. Me lo dijo anoche. Bueno, es cierto. Fuimos a cenar a la tienda de fideos del señor Pin, admití, mirando a Tigresa, que mantenía la calma, lo que en realidad me asusta mucho más que si estuviera enfadada conmigo. No te preocupes. No me molesta mientras no interfiera con la protección del Valle de la Paz. Eso fue un poco sorprendente. Esperaba que fuera un poco más, sin embargo, vale. No, no importa. Allá vamos. Víbora es como una hermana pequeña para mí, así que quiero dejar esto claro. Tigresa apoyó ambas patas en la mesa y se inclinó hacia mí con una mirada tan intensa que podría detener a un toro furioso. Si haces algo que la moleste, te arrepentirás. ¿Arrepentirse de qué? Preguntó una nueva voz. Crane ahora había intervenido y se unió a la conversación. Nada, solo la típica amenaza de muerte de Tigresa, respondí con calma, a pesar de que mi taza de café seguía sujeta por la cola, temblando ligeramente sin que me diera cuenta. En fin, ¿qué hacen tan temprano? Tomándose un descanso de la meditación. Necesito solucionar mis alergias con mi irrigador nasal. Crane me mostró la herramienta que sostenía en su pie derecho. ¿Nasal qué? ¿Qué diablos es un integrador nasal? Irrigador nasal. Es una herramienta sencilla y útil para las alergias. Crane me explicó. Disculpe. Crane luego levantó el como se llame nasal hasta su cara. Te aconsejo que mires hacia otro lado, me dijo Tigresa antes de darse la vuelta. Negué con la cabeza. ¿No crees que estás exagerando un poco? Sonreí con suficiencia antes de volver a mirar a Crane, justo para verlo meterse la cosa en la nariz. 15 segundos de ruidos y visiones perturbadoras después. Sí, pensándolo bien, quizá debería haberme dado la vuelta como Tigresa. No tengo ni idea de lo que acabo de presenciar, pero seguro que me daría vueltas en la cabeza un par de días. Todos esos graznidos y bufidos eran asquerosos, ni quiero hablar de lo que vi. Entonces me estremecí un poco antes de tirar el resto del café por el desagüe. Te lo dije, dijo Tigresa con una leve sonrisa, girándose para mirarme. Sí, supongo que lo hiciste, lo siento por eso, Mike, solo necesito hacer eso cada pocos días para corregir mis sentidos y alergias, de lo contrario podría afectar mi Kung Fu. Bueno, supongo que está bien. Quizás debería cambiar de tema. En fin, supongo que el entrenamiento empieza después del desayuno. Sí, y según el maestro Shifu, hoy aprenderemos algo diferente, solo para ayudarte a ponerte al día con el resto de nosotros. ¿Alguna idea de lo que es? No lo sé. Me encogí de hombros ante la respuesta, justo a tiempo para que sonaran las campanas de la mañana. Instintivamente, me deslicé lo más rápido que pude hacia la entrada junto a Tigresa y Grulla. Buenos días, maestro Shifu. Nosotros y los demás estudiantes saludamos a Shifu, quien asintió con la cabeza y, tras devolvernos el saludo y decirnos que solo teníamos 10 minutos para desayunar, se marchó, ya que el entrenamiento de hoy sería muy importante, sobre todo para mí.
Menos mal que no tenía hambre. Bueno, ya no, gracias a Grulla y su cosa nasal. Simplemente di un paseo hasta la sala de entrenamiento y les dije a todos que los encontraría allí. Todos asintieron o respondieron con la boca medio llena, o sea, no, sin prestar atención a mis palabras. No es que me molestara. Simplemente estaba pensando en lo de anoche al salir del cuartel. Al principio me costó un poco, porque estaba saliendo con una serpiente, pero claro, yo también soy una serpiente, pero aún así es un poco extraño. ¿Será porque una vez fui de otra especie? Técnicamente, lo sigo siendo. Ella es una víbora, supongo que el nombre la delata un poco, y yo soy una pitón. Hay una gran diferencia. Hola Mike. Hablando de víbora, me giré y vi que la serpiente del momento se acercaba a mí. Hola víbora. ¿Estás bien? Estoy bien, gracias. En el momento en que estuvo a mi lado, puso su cabeza sobre mí y me abrazó. ¿Y tú? Estoy bien, aparte de ver a Crane arreglarse la nariz con su herramienta nasal. Irrigador nasal. ¿Cómo sabes cómo se llama? Es difícil no hacerlo después de ver de primera mano lo que puede hacer. En serio. Entonces supongo que también te diriges al gimnasio. Sí, pero probablemente no por la misma razón que tú. ¿Cómo es eso? Iba a ver si podía hablar con Shifu sobre, bueno, nosotros. Mi sonrisa se desvaneció levemente mientras imaginaba un escenario en mi cabeza en el que Shifu me echaría del palacio de Jade después de contarle sobre mi nueva relación. ¿Estás seguro de que es buena idea? Quizás deberíamos esperar hasta después del entrenamiento. Me alegró ver que Viper le daba vueltas a mi idea, aunque yo estaba haciendo lo que podía para ganar más tiempo. Al menos no tuve que esperar mucho tiempo para recibir una respuesta. Supongo que sería mejor. De lo contrario, podría afectar nuestro entrenamiento. Exactamente. Asentí. 10 minutos después todos habían llegado a la sala de entrenamiento y estaban formados en una sola fila. Observé a Shifu, el único al que Pono le había contado sobre mí y Viper, parado frente a nosotros, con sus delgados brazos ocultos tras la espalda, como si nos ocultara algo. Hoy, comenzó. Aprenderán a lidiar con los enemigos más inesperados. Demonios, espíritus, cualquiera de estas bestias puede adoptar su propia forma y tamaño, con ventajas y desventajas sobre nosotros. Por eso practicaremos con ellas. Shifu entonces llevó los brazos al frente, mostrando una pequeña caja naranja que contenía 2 huevos rojos, lo que provocó que todos soltaran una exclamación. Incluso Po lo hizo, dejándome con la mirada perdida, sin saber qué eran. Shifu se dio cuenta y suspiró frustrado. Piton, ¿sabes lo que estoy sosteniendo? ¿Una caja? Recibí una mirada fulminante de Shifu por ser descarado. Vale, lo admito. No sé qué son. Bajé la cabeza, más que nada por vergüenza. Estas son pitones de cambio de piedra. Tienen la capacidad de cambiar la apariencia física. Vale, bueno, creo que está claro que Shifu ha perdido la cabeza. ¿Una piedra que puede cambiar la apariencia de una persona? ¿A quién cree que engaña? Es la mayor estupidez que he tenido. Antes de que pudiera continuar con mis pensamientos, Shifu empezó a brillar, al principio levemente, pero en cuestión de segundos, todo su cuerpo se vio envuelto en un resplandor intenso, obligándome a cerrar los ojos un segundo hasta que se apagó. Cuando los abrí de nuevo, había un segundo yo. Dios mío. Hay una piedra que puede cambiar tu apariencia. Esto me llamó la atención por 2 razones. Una era que algo así debería ser imposible. La segunda, que tal vez podría cambiar mi forma y volver a ser humano. No pude evitar sonreír justo cuando Shifu se transformaba de nuevo en él mismo. Shifu nos dividió a los 6 en 3 equipos, enfrentándonos a quien quiera que nos tocara. Primero estaríamos Tigresa y Mono, seguidos de Víbora y Grulla, y por último, pero no menos importante, Mantis, Po y yo. No importaba con quién estuviera, estaba demasiado absorbido por el poder de las piedras de cambio. Como no había suficiente espacio libre para entrenar, nos trasladaron al patio exterior, donde esperamos ante nuestro maestro, aguardando a que llamara al primer equipo. El patio tenía un gran cuadrado pintado que se extendía por el centro del suelo, ocupando la mayor parte del terreno, y había tantas armas fuera como dentro de la sala de entrenamiento. Tigresa. Mono. Posiciones. Shifu ordenó. Tigresa y Mono avanzaron y se separaron. Tigresa se quedó a la derecha de la arena, Mono a la derecha con una de las piedras de cambio que Shifu le había entregado al avanzar. Entonces vi a Mono cerrar la mano alrededor de la piedra y comenzar a concentrarse. De repente, el mismo resplandor que había envuelto a Shifu antes afectó a Mono.
Incluso tuve que taparme los ojos por un segundo ante el brillo que emanaba del primate. Tardé unos segundos en poder volver a mirar. Cuando lo hice, vi un enorme gorila a 4 patas, parado donde Mono acababa de estar. Ansiaba mi turno. Comenzar. Tigresa superó fácilmente la forma de gorila de Mono. Aunque Mono tenía el tamaño de su lado, sus ataques eran mucho más lentos. El combate solo duró un minuto, al menos, ya que Mono le había lanzado un fuerte puñetazo a Tigresa, quien lo esquivó y logró trepar por el brazo con el que acababa de atacar. Mono intentó agarrarla con el otro brazo, pero falló, ya que Tigresa se impulsó con el primer brazo y se elevó en el aire, aterrizando sobre los hombros del mono y estaba a punto de noquear a Mono cuando escuché un chasquido de Shifu. Supuse que detuvo el combate antes de que Mono pudiera resultar gravemente herido. Sea como fuere, Tigresa ganó y saltó de la cabeza de Mono al suelo antes de salir de la arena y unirse al resto de nosotros. Mono comenzó a brillar por segunda vez, volviendo a su forma más pequeña y peluda de color naranja. Luego le devolvió la piedra de cambio a Shifu antes de unirse a la fila, parándose a mi izquierda. Buen intento, amigo, pero recuerda que el tamaño no lo es todo, le aseguré a Mono. Ah, podría haberla conquistado si de verdad lo hubiera intentado, argumentó Mono intentando mantener su orgullo. Yo solo reí entre dientes. Como tú digas, Mono. Volví a concentrarme y vi que Víbora y Grulla ya habían ocupado sus puestos, y que Víbora tenía la piedra de cambio. Su elección de criatura tuvo el mismo problema que Mono, pues la vi transformarse en una gran serpiente negra, al menos 3 veces más grande que su tamaño original, tanto de largo como de ancho. Creo que estaba destinada a ser una anaconda. Supongo que no escuchó mi comentario anterior sobre el tamaño. Pero claro, preferiría ver cómo se desarrolla esto. Víbora no es tonta. Comienza. Grulla despegó inmediatamente justo antes de que Víbora se abalanzara sobre el ave, mucho más rápido de lo que esperaba. Al igual que en su antigua forma, se movía como un rayo. Antes de que pudiera ver que la partida continuaba, oí a una mantis hablar. Oye, Mike, te apuesto 5 yuanes a que Víbora ganará. Este tipo y sus apuestas. ¿Cómo es que aún no está en la ruina? Volví a mirar al bicho y lo vi de pie sobre el hombro de Mono. Trato hecho. Respondí con aire de suficiencia. ¿Estás apostando contra tu propia novia? Seguro que es prudente. Intervino Mono, arqueando una ceja. Piénsalo desde un punto de vista táctico, expliqué. Víbora puede tener tamaño y velocidad, pero Grulla puede volar. Me imagino que seguirá abalanzándose para que Víbora intente atacar. Con el tiempo, se cansará, dejándola a merced de Grulla. Y una vez que ella se entere que apostaste contra ella, ¿qué pasa? Usaré el dinero para comprarle algo bonito antes de que se entere. Al menos ganaré en ambos casos. Entonces espero que funcione, por tu bien, dijo Mono, dándome una palmadita tranquilizadora en la espalda antes de volver a ver el partido. A pesar de mi confianza, no pude evitar ponerme un poco nervioso por mi apuesta tonta. Eso fue hasta que volví a mirar el partido y vi a Víbora con la cabeza agarrada suavemente entre las garras de Grulla. Deseé haber estado más atento. Aún así, ahora tenía 5 yuanes extra en mi monedero. Quebrar. Víbora volvió a su forma anterior y le devolvió la piedra a Shifu, una vez que Grulla la soltó. Supongo que ahora era mi turno. Mientras los 2 guerreros restantes y yo avanzábamos, Shifu nos miró a los 3, decidiendo quién usaría la piedra de cambio. Estaba casi extasiado cuando me la ofreció. Tomé la piedra de cambio con la cola y decidí que podría ser para vencer no solo a uno, sino a 2 maestros de Kung Fu. Mi idea original era volver a ser humano, pero eso fue antes de saber que tendríamos que luchar contra ellos, así que eso lo cambió todo, ya que dudaba que mi yo humano durara mucho, así que necesitaba pensar en algo más en lo que convertirme. Vamos, pensé. ¿Qué es lo más fuerte y no letal que se me ocurre? Realmente deseaba tener más tiempo para pensar en esto mientras me posicionaba a un lado de la arena. Sabía que no podía elegir nada que fuera extremadamente violento, cubierto de sangre o del tamaño de un rascacielos, así que eso descartaba la mayoría de las opciones. Por suerte, una criatura apareció en mi mente. Perfecto. Pensé triunfante al tomar mi decisión. No era exactamente humano, pero se acercaba bastante. Cerré los ojos y me concentré en la imagen. Pero antes de que pudiera convertirme en lo que había planeado, el combate se detuvo de inmediato. No por Shifu, sino por Zen, que irrumpió por las puertas de madera con aspecto bastante asustado. Problemas en el pueblo. Problemas en el pueblo. Gritó, batiendo sus alas por todas partes.
En el momento en que irrumpió por la puerta principal, perdí inmediatamente la concentración, lo que me impidió transformarme. Vayan todos a la aldea de inmediato. Ordenó Shifu. Maldita sea, Zen. Me maldije, deseando que el ganso hubiera llegado 20 segundos después. Al menos así habría podido convertirme en lo que quería. Shifu me tendió la mano para que recuperara la piedra de cambio, que dudé en devolver, pero tuve la fuerza para hacerlo. Lo bueno es que también me enviaron a la aldea para ver qué era todo el alboroto. Algunos aldeanos estuvieron encantados de mostrarnos el camino, y pronto descubrimos el alboroto, causado por, ¡ay, demonios, otra vez estos tipos no! Un grupo de cocodrilos escamosos asaltaba una tienda cercana. Uno de ellos llevaba un casco familiar con una púa en la punta. Le robaban varias bolsitas de dinero al pobre tendero, un pato con túnica azul. Una vez que el pato entregó el último de sus monedas, el cocodrilo líder habló. Muy bien, salgamos de aquí antes de que los demos una paliza hasta la prisión de Chorgom, terminó To, haciendo que todos los cocodrilos se voltearan. Maldita sea. Gritó el cocodrilo líder, resistiendo el impulso de tirar el casco al suelo. Aunque quizás se debió a que me había visto antes de tener la oportunidad de hacerlo. Espera. ¿Estás con esos tipos? Preguntó mientras me señalaba con uno de sus dedos escamosos. Sí, ¿y qué pasa? Genial. Genial. ¿Sabes? Como si ya no tuviéramos suficientes problemas. Se desahogó a gritos. ¿Conoces a estos tipos? Me preguntó Crane. Me los encontré al intentar salir del palacio de Jade, admití, sin apartar la vista de los cocodrilos. Para mi sorpresa, el líder sonrió. No importa, supongo que esto solo significa que tendremos que, hazlo a la mala, ¿vale? Interrumpió Tigresa con una mirada de suficiencia, como si ya hubiera pasado por esto varias veces. Oye. Esa es mi línea. Gimió el cocodrilo líder. Gaard. Ledón. Ven aquí. Antes de que pudiera preguntar quién era ese tal Ledón, el suelo tembló 1, 2, 3 veces. Como si algo enorme se dirigiera hacia nosotros. Me recordó mucho a aquella escena de T-Rex del primer Jurassic Park, solo que sin agua temblorosa que simbolizara las pisadas. Al poco rato, un cocodrilo gigantesco del tamaño de un monstruo. Medía al menos 3,5 metros, se alzaba sobre todos y parecía estar hecho solo de músculos. ¿Cuántos esteroides le dieron a esa cosa? Me pregunté, sin apartar la vista del gigante que tenía frente a mí y de los 5 furiosos. Ledón, encárgate a tus perdedores. Ordenó el líder mientras huía, riendo mientras lo hacía, doblando la esquina corriendo y dejando que Ledón atacara de repente, cargándonos directamente y con el puño cerrado. Esto será divertido, dijo Ledón en voz baja y un tanto ininteligible. No, lleva a Mantis, Grulla y Víbora y encuentra al resto de los bandidos, nosotros nos encargaremos de Ledón. Ordenó Tigresa justo antes de que todos esquivaran el puño de Ledón, que se estrelló contra el suelo, haciéndolo temblar ligeramente. Antes de que pudiera recuperarse, Po y su equipo pasaron rápidamente junto a la criatura gigante, quien se giró justo a tiempo para intentar aplastar a uno de ellos con el pie. Entonces, sin pensarlo, me deslicé rápidamente por la armadura de púas del cocodrilo que le cubría la espalda y llegué hasta la coronilla antes de enroscarme alrededor de su hocico y cuello e intentar tirar de él hacia atrás con todas mis fuerzas. Esto hizo que Ledón retrocediera unos pasos, lo que permitió al equipo B escapar sin bajas. Sin embargo, el cocodrilo me arrancó de una de sus grandes manos antes de llevarme a su cara. Ahora te lastimas. Dijo y retiró el puño, listo para partirme la cara, o al menos lo habría hecho si Mono no hubiera barrido los pies, haciendo que Ledón cayera de espaldas con un golpe sordo, lo que le hizo soltarme. En cuanto lo hizo, giré y me abalancé sobre su estómago lo más rápido que pude, golpeándolo con la cabeza, rebotando contra él como una pelota de goma y cayendo al suelo, haciendo que Ledón gimiera de dolor mientras se sujetaba el estómago por una fracción de segundo. Aunque eso no le impidió levantarse e intentar embestirnos a todos a la vez con un golpe de hombro. Apenas logré apartarme, justo a tiempo para que corriera sin querer a mi lado y se estrellara contra un edificio, dejando varias grietas grandes por el impacto. Odiaría ser yo quien tuviera que pagar los daños de la casa. ¿Alguna idea de cómo derribar a este tipo? Le pregunté a Monkey a mi lado, sin apartar la vista de Ledón mientras se daba la vuelta, sin siquiera parecer herido por haberse estrellado contra un muro de hormigón hacía unos segundos. No me preguntes. Tigresa se enfrentó a él solo una vez y lo venció. ¿Cómo? Lo pateé desde el acantilado del palacio de Jade, explicó Tigresa.
Vaya, mierda, respondí finalmente. Primero, no creo que haya ningún acantilado cerca para tirar a este tipo. Segundo, ¿cómo demonios sobrevivió a que lo tiraran por un acantilado? ¿Alguna otra idea? No. No tengo nada. Ledón atacó de nuevo y esta vez, en lugar de golpear, intentó atrapar a Tigresa, tomándola desprevenida e intentó aplastarla con sus dos manos escamosas. Tanto Mono como yo hicimos lo que pudimos para ayudarla, pero Ledón nos aplastó con la cola mientras giraba, riéndose de nuestros intentos. Patético Mono y Serpiente, se burló antes de volverse hacia Tigresa, disfrutando de ver sus vanos intentos de escapar. ¿Alguna idea? Preguntó Mono. Solo uno. Según haber jugado muchos videojuegos diferentes, el punto más débil de un enemigo tan grande como Ledón siempre era la cabeza. Así que sin previo aviso, agarré a Monkey por ambas piernas, giré 360 grados para ganar impulso y lo solté en el aire. Vi como Monkey giraba de tal manera que sus pies se estrellarían contra la cara de Ledón con gran fuerza. Escuché a Ledón rugir de dolor cuando Monkey golpeó al cocodrilo con tanta fuerza que casi le rompió el cráneo y volvió a caer de cabeza al suelo. Ledón estaba lo suficientemente distraído como para que Tigresa le abriera dos dedos a Ledón para poder saltar y darle una patada giratoria a una de las piernas del cocodrilo para que cayera hacia adelante y se estrellara contra el suelo con un fuerte golpe. Parece que el ataque a la cabeza y el golpe en la cara, o mejor dicho, en el hocico, primero fueron suficientes para dejarlo inconsciente. Eso salió bien, hablé después de unos segundos de silencio. Sí, pero ¿qué tal si la próxima vez me avisas antes de volver a intentarlo? Preguntó Mono con la mirada fija. Oye, al menos funcionó. Me defendí. HMPF. Mike, revisa si los demás han atrapado al resto de los bandidos. Mono y yo nos encargaremos de Ledón. Asentí y corrí hacia donde se habían dirigido todos hacía 5 minutos. Menos mal que juego mucho. Me deslicé tan rápido como pude por todo el pueblo, intentando encontrar a los bandidos cocodrilos restantes o al resto de los furiosos 5 hipo. Hasta ahora no tenía suerte. Demonios, ya ni siquiera sabía en qué parte del pueblo estaba. La calle en la que me encontraba tenía un aspecto sospechoso, como mínimo. Los callejones ocupaban los espacios entre los edificios y todos parecían inestables. Me deslicé por la calle lentamente para no llamar la atención, pero aún así me miraban raro, como si nunca hubieran visto una pitón. Por suerte, eso era todo lo que hacían, solo mirar. Sin embargo, un par de ojos me llamó la atención más que ningún otro. En uno de los callejones que acababa de pasar. Volví y vi dos ojos brillando en la oscuridad. Normalmente los habría ignorado, pero esos ojos me resultaban familiares. Ambos eran de un verde brillante. ¿No los había visto desde? Me acerqué sigilosamente, solo para que la mirada se adentrara más en el callejón. Mentalmente, esperaba que fuera una trampa, pero si era quien creía, necesitaba respuestas. Seguí la mirada hacia el callejón. Oía los pasos de la persona cada vez más lejos, así que me deslicé cada vez más rápido. Pronto se convirtió en un juego del gato y el ratón. Corrí a toda velocidad por el callejón, dando vueltas cerradas cada vez que aparecía una esquina. Finalmente, me encontré en un callejón sin salida, lo cual era extraño. Podría haber jurado que había bajado por allí. ¿Cómo se había escapado? Entonces oí un forcejeo desde arriba. Ella no lo había hecho. Miré hacia arriba y vi una figura negra cayendo sobre mí. Salté a la pared, apenas apartándome antes de que aterrizara, y reboté para contraatacar. La persona reaccionó con rapidez y me agarró la cabeza con los brazos extendidos. Rápidamente, envolví mi cola alrededor de las piernas de la atacante y tiré, haciéndola caer, pero no antes de que ella me arrastrara con ella, estrellándome contra el suelo lleno de tierra con tanta fuerza que me dejó aturdido por solo unos segundos. Podría haberle dado un golpe certero en la cabeza y dejarla inconsciente. Lo único que me detuvo fue su voz, revelando el sonido de su voz. Vaya, vaya, vaya. Si no es mi pitón favorita. Supongo que viene buscando respuestas. Encantado de volver a verte, Jinsen, respondí con algo de sarcasmo. El atacante me soltó, lo que me permitió verla bien y, efectivamente, era Jinsen. Misma especie, mismos ojos verdes, caramba. Incluso llevaba el mismo vestido azul la primera vez que se presentó. Entonces hablé. De hecho, sí. Quiero respuestas. Confío en que no tengas problema en responder. Bueno, entonces jugaré a tu jueguito. Pregunta lo que quieras. ¿Cuál fue la verdadera razón por la que viniste al Valle de la Paz en la fiesta de invierno? Solo intentaba ganarme la vida.
Estaba planeando robarle el hermoso collar a esa anciana. Señora Tien, la corregí. Hasta que me di cuenta de que el búfalo de agua, Ralph, buscaba lo mismo que yo. Lástima que solo me di cuenta cuando lo robó. Así que lo buscaste, solo para encontrarte conmigo y hacerme creer que ibas a devolver el collar. Hablé, encajando las piezas. Exactamente. Qué lástima que tuvieras que ser tan buen samaritano y devolverlo. Al menos eso responde a una pregunta. Pero aún así, ¿por qué has vuelto? ¿A probar suerte otra vez con el robo? Esta vez no. He vuelto por ti, dijo Jinsen, apuntándome con una de sus garras y tocándome suavemente. No lo entiendo. ¿Estás aquí para robarme? Pregunté confundida. Esto solo la hizo sonreír. Eres tan lindo cuando no tienes ni idea. Se dio la vuelta, me dio un coletazo en la cara y se alejó unos metros antes de hablar, sin apenas mirar atrás. Digamos que tu presencia aquí, en el Valle de la Paz, se ha convertido en otro obstáculo para mi jefe. Nunca imaginé que serías el tipo de persona que recibe órdenes de otro. ¿Quién es tu jefe? Si pudiera decírtelo, lo haría. Pero ¿quién sería yo para soltar esa información? Solo recuerda, Mike. La próxima vez que nos veamos, no seré indulgente contigo. No tuve oportunidad de preguntarle nada más mientras saltaba alto. Mis ojos la siguieron hasta que se posaron en el sol, lo que me hizo apartar la vista del repentino estallido de luz. Cuando volví a mirar, ya se había ido. Genial. Ahora tengo una cazarrecompensas tras de mí. ¿Cómo había pasado Jinsen de ladrón a asesino a sueldo tan rápido? De ahora en adelante, tendré que cuidarme las espaldas. Maldita sea. De repente oí algo cerca. Tendría que lidiar con Jinsen más tarde. Ahora mismo, tengo que preocuparme por los bandidos cocodrilos. Finalmente salí del callejón, pero como dicen, de la sartén al fuego, pues me encontré con varios bandidos cocodrilos armados con lanzas y hachas que ya luchaban contra Po y los demás miembros de los 5 furiosos que no habían lidiado con Ledón. Esto sería divertido. Nunca me había enfrentado a un oponente armado, salvo por esas ratas del almacén de alimentos. Claro que ellos tenían palillos chinos, mientras que estos tipos tenían armas que podrían cortarme o incluso decapitarme. Dudé unos segundos antes de salir corriendo y atacar al cocodrilo más cercano, que me daba la espalda sin saber que estaba allí. Lo golpeé al instante, envolviéndole el brazo izquierdo con mi cola y haciéndolo girar para que me mirara, desequilibrándolo. En cuanto notó mi presencia, blandió el hacha que tenía en la mano derecha hacia abajo, intentando cortarme por la mitad. Antes de que pudiera golpearme, salté a un lado y vi cómo el hacha se hundía en la tierra. Rápidamente me enrosqué alrededor del arma y tiré con todas mis fuerzas hasta que oí el mango de madera romperse. Me aparté y vi cómo el cocodrilo se llevaba los restos del arma a un lado. Tuvo que mirar el mango roto y a mí 2 veces antes de darse cuenta de lo que había pasado. Me sorprendió un poco haberla roto yo mismo, pero dejé de pensarlo cuando el bandido cargó de nuevo, levantando las manos, listo para estrellarlas contra el suelo. Simplemente me disparé entre sus piernas y lo hice tropezar, y pude noquearlo con un golpe preciso en la parte posterior de la cabeza antes de que tuviera la oportunidad de hacerlo. Cuanto más luchaba, más fácil se volvía la batalla. Logré acabar con otros 3 bandidos antes de que todos los demás acabaran con los matones restantes y ahora avanzaban hacia el líder, sosteniendo un saco de dinero en ambos brazos escamosos y con aspecto de estar a punto de desmayarse. ¿Me rindo? Preguntó con nerviosismo, intentando negociar. Por desgracia para él, no funcionó, ya que Mantis saltó sobre él y le pellizcó el hombro. El líder cocodrilo cayó al suelo, todavía agarrando el saco de dinero. Me deslicé detrás de Po. Supongo que salió bien, dije, sobresaltando a Po. Ah. Mike, ¿cuándo llegaste aquí? ¿Qué quieres decir con que te he estado ayudando a luchar contra estos tipos durante los últimos minutos? En realidad, ¿quieres decir que no me viste eliminar a 4 tipos por ti? No. Me di una palmada en la frente. Supongo que no importa. Así que supongo que este tipo irá a la cárcel. Sí, dijo Mantis saltando del líder. ¿Entonces Ledón está bien? Preguntó Crane. Tigresa y Mono ya deberían haber terminado de atarlo. ¿Te encuentras con más tipos como estos en tu camino? Me pregunté si debía contarles mi encuentro en el callejón. Parecía lo más inteligente. Pero claro, si Jinsen ahora intentaba matarme, ¿por qué no lo hizo cuando tuvo la oportunidad? No tenía sentido. Quizás era de las que juegan con su presa antes de matarla. Le iría bien. Lo último que necesitaba era que todos arriesgaran la vida por mí. No.
Bien, Po y yo acorralaremos a los bandidos. Los demás, quítense. Mono habló, dejándonos ir mientras empezaban a cargar a todos los cocodrilos en una carreta. Mike, últimamente quería preguntarte, empezó Viper, lo que provocó que Mantis escuchara. Viper se dio cuenta. En privado. Miré a Mantis y vi que suspiraba antes de alejarse de un salto, murmurando algo enojado. Grulla se alejó con gusto, respetando nuestra privacidad. Mantis podría aprender buenos modales del ave. ¿Qué pasa? Pregunté una vez, asegurándome de que ambos amos se hubieran ido. Solo quería hablarte sobre nuestra segunda cita. Ah, ok. ¿Qué te parece un paseo por la ciudad? Suena bien y relajante. Me encantaría. Sonreí. Genial. ¿Qué tal esta noche? ¿A las 7? Me parece un buen momento. Lo bueno es que al menos tengo algo que hacer esta noche. 6 horas después, de alguna forma desconocida, Po ya se había enterado de la cita de esta noche y había pasado 2/3 del tiempo ofreciéndome su ayuda. Y con eso me refiero a exagerar y arrastrarme por toda la ciudad por segunda vez, cuando lo único que hacíamos era dar un simple paseo. Aunque intenté decírselo, no me escuchó. Por suerte, me habían pagado 150 yuanes extra por la semana por proteger el valle. No es que necesitara tanto dinero, pero estoy seguro de que Po encontrará la manera de gastarse hasta el último centavo en esta cita. Para resumir, terminé comprando una caja de bombones. Eso fue todo. Pero espera, no fue tan sencillo, ya que Po, amable y gustosamente, decidió ir a comprar la caja más grande de la tienda más cara de la ciudad. Que costó 50 yuanes, debo añadir. Así que, como me quedaban 20 minutos para la cita, decidí que sería buena idea entregarle la caja de bombones a Viper mientras aún tuviera tiempo. Al llegar a su habitación, toqué una vez y la puerta se abrió. Para ti. Sonreí, entregándole la caja. Su expresión fue indescriptible al ver el tamaño de la caja, prácticamente la misma que tuve cuando supe cuánto costaba. Era tan grande que tuve que girarla para que pasara por la puerta. Era más ligera de lo que parecía, así que levantarla no fue un problema. Esperaba un gracias, pero Viper levantó la vista. Mike, ¿cuánto te costó esto? Preguntó con un leve siseo. No mucho, solo tal vez. Mi voz se fue apagando y murmuré algo incoherente, tratando de evitar la pregunta. Mike. ¿Cuánto? Preguntó una vez más, entrecerrando los ojos, retándome a callarme de nuevo. No había manera de evitarlo, así que mejor le decía. Me preparé, pues estaba seguro de que me abofetearían. 50 yuanes, dije, bajando la cabeza, algo decepcionado. Ni siquiera vi la expresión de Viper al decírselo, pero supe que era mala por el silencio. Levanté la cabeza y vi sus ojos abiertos de par en par. Solo podía imaginar lo que estaría pensando. ¿Viper? Pregunté con dulzura. Viper parpadeó y me miró. No estaba contenta. En lugar de hablar, se acercó a su cama, cogió su monedero y me ofreció 50 yuanes. Sabía lo que hacía. Intentaba devolvérmelo. No iba a dejar que pagara por algo que yo le había comprado. Víbora, no voy a aceptar tu dinero. No puedes tirar tu dinero así como así. Lo mínimo que podrías dejarme hacer es devolvértelo. No voy a aceptar tu dinero. Repetí, entrecerrando los ojos. Viper metió el dinero en la bolsa con cierta fuerza y, antes de que pudiera decir nada, bofetada. Debería haberlo visto venir. Así que así es. Hablé con calma, aunque por dentro estaba bastante enfadado. Después de intentar demostrar cuánto me importa, este es el agradecimiento. Supongo que todo esto fue un error desde el principio, murmuré. ¿Qué quieres decir? Preguntó Víbora, calmándose un poco. Salí de la habitación. Mike, ¿qué quieres decir con que es un error? Intervino Víbora, intentando agarrarme de la cola antes de que llegara demasiado lejos, pero en respuesta, se la solté con brusquedad. Quiero decir, nosotros. Somos un error. Tú y yo juntos. Así que esto debería alegrarte la noche. Se acabó. Me despedí. Salí del cuartel, bajé las escaleras y entré al pueblo, con ganas de alejarme de Víbora lo más posible. Ni siquiera me di un momento para ver su respuesta. ¿Reaccioné de más? Quizás. ¿Me importó? Ni siquiera un poco. Y si soy honesto conmigo mismo, me alegro de haber hecho lo que hice. Por el amor de Dios, sigo siendo humano por dentro. ¿En qué estaba pensando? Debería haberlo sabido mejor antes de amar a una serpiente. E incluso si Tigresa cumple su amenaza por lastimar emocionalmente a Víbora, todavía valdría la pena.
Quería estar enojado con Po por todo esto, ya que él fue quien me hizo comprar la caja en primer lugar. Pero, de nuevo, ¿quién es peor? ¿El tonto o el que lo sigue? Finalmente, me senté en un banco y ordené mis pensamientos. Mi cabeza daba vueltas por todo lo que había sucedido. Finalmente, escuché un ruido calle abajo. Mi ira aumentó una vez más al ver una sombra que se parecía a Tigresa. Déjame solo. Gemí para mí mismo. Pasaron unos segundos de silencio, y como si la sombra me hubiera oído, se retiró a la oscuridad. Menos mal. Sin embargo, mi suerte se agotó cuando un dolor agudo me invadió el cuello, haciéndome estremecer. Sentí algo que me sobresalía del cuello e intenté sacarlo con la cola. Lo saqué con éxito y miré lo que me había golpeado. Parecía una especie de dardo. ¿Por qué, alguien, intentaría, Yu? Luego me quedé dormido, no sin antes ver una figura desconocida que se cernía sobre mí y sonreía malvadamente. Punto de vista de Viper. Hemos terminado. Eso fue lo último que oí de Mike antes de que saliera del cuartel. Esas dos últimas palabras bastaron para abrumarme, para hacerme regresar a mi habitación lentamente. Solo podía quedarme allí sentada, esforzándome al máximo por no dejarme llevar por las emociones. Por desgracia, lo hicieron, y sentí algunas lágrimas correr por mi rostro, sabiendo que todo era culpa mía. Esta vez fui demasiado lejos y pagué el precio. Sin embargo, la discusión no había pasado desapercibida cuando oí que llamaban a mi puerta. Pase, dije, aclarándome los ojos rápidamente y aparentando la mayor calma posible. La puerta se abrió y entró Po. Parecía tener una expresión de disculpa en su rostro. Oye, víbora. Escuché lo que pasó. No estaba escuchando a propósito ni nada por el estilo, solo estaba en la cocina, comiendo y. Ya sabes. No te preocupes por mí, no. Estaré bien. Es solo que Mike rompió conmigo. Lo sé, lo oí. Miré a Po por un segundo, quien miró hacia otro lado, incapaz de mirarme a los ojos. Unos segundos después, se giró. Quizás te ayude si hablas de ello. Decidido a seguir el consejo de Po, le hablé del tiempo transcurrido desde la llegada de Mike hasta su partida. Cuando le conté la discusión por la caja de chocolates, Po pareció fruncir el ceño, casi como si ocultara algo. Al terminar la historia, Po empezó a actuar de otra manera. Empezó a hablar con nerviosismo mientras salía de la habitación. Bueno, esa fue una buena historia, pero tengo que ir a hacer eso, en ese lugar, ¿sabes? O sea, no es que tenga nada que ver con tu historia. Que no la tengo. Jeje, adiós. Desapareció de mi vista. Puede que posea el guerrero dragón, pero es un mentiroso terrible. Me oculta algo y voy a averiguar qué es. Salí de mi habitación, intentando encontrar al panda de nuevo. Punto de vista de Mike. Creo que esta es la cuarta vez que me dejan inconsciente en el último mes. Si sigo así, acabaré con daño cerebral. Al despertar de mi sueño forzado, me encontré encadenado a una pared de piedra húmeda. Lo primero que hice fue forcejear inútilmente contra las cadenas, esperando escapar de milagro. Mis esfuerzos fueron en vano. Esta vez, miré a mi alrededor para comprender mejor mi entorno. La habitación estaba vacía y circular. Lo único que pude ver fue una puerta de madera al otro lado de donde me tenían retenido. Y, como si solo con mirarla, la puerta se abrió. Al otro lado estaba, por supuesto, Jinsen. Parecía bastante orgullosa de sí misma. Solo la observé mientras se acercaba a mí, sin molestarse en decir nada. Pensé que estabas destinado a matarme. Finalmente hablé tras un minuto de silencio entre ambos. Nunca dije tal cosa si recuerdas nuestro pequeño encuentro en el callejón. ¿Podrías explicarme la historia? ¿Por qué estoy encadenado? Porque yo se lo dije. Se oyó una nueva voz. Aparté la vista de Jinsen y la dirigí hacia la puerta. Vi entrar a un gorila, con un peto carmesí y placas de metal que le cubrían las piernas y las caderas. Su rostro era viejo y arrugado, y tenía el pelaje gris. De su espalda colgaba un enorme martillo de hierro con base circular. Detrás de él entraban otros dos gorilas más pequeños, de pelaje negro, con cascos grises con púas. Uno sostenía un hacha de 2 manos y el otro tenía una bola con cadena que arrastraba contra el duro suelo a cada paso. El del medio, el gorila de pelaje gris, dio un paso adelante, caminando sobre los nudillos hasta que su fea cabeza estuvo a 30 centímetros de la mía. Me volví tranquilamente hacia Jinsen. ¿Supongo que es tu jefe? Jinsen no respondió. ¿Así que eres el enano que ayuda a defender la ciudad de la paz? Preguntó el gorila gris, haciéndome volver a mirarlo. Luego me examinó.
Ni siquiera serías una comida decente para mis guardias. Se rió. Es un insulto para mí, eso es lo que eres. Si ese viejo panda rojo, Shifu, te considera digno de servir bajo el mando de alguien. Quizás ahora pague por su error cuando le deba una visita a él y a sus miserables estudiantes. Gruñó. Por un segundo mis ojos se abrieron de par en par. ¿Shifu es un panda rojo? Pregunté, pasando por alto la idea principal de la frase sobre los gorilas. Sí, ¿y qué? Nada, es solo que siempre pensé que era un mapache, eso es todo. Me interrumpieron al mirar atrás y ver a los dos guardaespaldas riéndose a carcajadas ante mi comentario. No sé por qué, porque no me hizo mucha gracia lo que dije. Quizás estos tipos no sean tan inteligentes como su líder. Sin embargo. Silencio, gusanos. Bramó el gorila gris, volviéndose ferozmente hacia los dos guardias, silenciándolos con sus palabras. Luego se giró hacia mí, retrocediendo un paso. Quizás debería presentarme. Soy Fenu, que significa ira en chino. Jefe del clan de los gorilas sombra. Y el futuro destructor del pueblo que proteges. ¿Qué? ¿Quieres destruir el Valle de la Paz? Pregunté, sin comprender los motivos de este tipo. Llámalo sed de venganza si quieres. Pero yo lo llamo justicia. Tomarme la justicia por mi mano para librar a China de los 5 furiosos, y lo peor de todo, del maldito guerrero dragón. Gruñó furioso al mencionar el título de To. No lo entiendo. ¿Por qué querrías destruir al guerrero dragón? Insistí. Mi pregunta pareció calmar al tipo, que de repente parecía más triste que enojado. Una vez fui capitán de la guardia personal del gobernante pavo real de la ciudad de Gonmen. Mi señor estaba decidido a gobernar China y había tomado precauciones para evitar cualquier contratiempo. Una de esas precauciones era matar a cualquier panda que encontráramos. De repente, mi mente retrocedió a los primeros días que conocí a To. Cómo me derrumbé y él me contó que él también había perdido a su familia. ¿Sería este uno de los responsables de dejar huérfano a To? Fenu continuó. 30 años esperamos, y el tiempo empezó a sobrepasarme lentamente. Pero la promesa del legítimo emperador de China de convertirme en señor de la guerra de toda China bastó para mantenerme paciente. Y cuando por fin llegó el día, nos lo arrebató el único panda que vimos como una broma. Fenu, presa de la ira, se arrancó el gran martillo de la espalda y lo estrelló contra la pared junto a mí con tanta fuerza que incluso atravesó el blindaje de un tanque. Al retirar el martillo, no quedó nada más que un agujero gigantesco que daba a la habitación contigua, similar a la mía. Ese día perdí a algunos de mis mejores guerreros, que se hundieron junto con los barcos en los que estaban. Fenu volvió a hablar, sin apenas captar mi atención. Sus gruñidos me pusieron aún más nervioso. Pero ahora, después de 2 largos años, acabaré con ese maldito panda y con todos los que se atrevan a interponerse entre él y yo. Así que todo esto se debe a que no conseguiste lo que querías. Resumí, levantando la vista. Y yo que pensaba que mi hermanita era una niña mimada. Cuidado con la lengua, no sea que quieras que te la arranque. Exclamó Fenu, con la cara tan roja de ira que parecía como si a un tomate gigante le hubiera salido un cuerpo peludo. Guardé silencio. No me apetecía descubrir si este tipo cumplía sus amenazas. Fenu se volvió hacia sus guardias y les gritó una vez. Ambos asintieron y se marcharon. Fenu me siguió rápidamente, pero Jinsen se quedó a mi lado. Antes de irse, Fenu me miró con una sonrisa maliciosa. No te pongas demasiado cómoda, Titón. Aún tengo algo que te puede ser útil antes de que termine este día. Las puertas se cerraron de golpe. Me volví hacia Jinsen. Parece que tu jefe tiene un poco de carácter, dije con sarcasmo. Puede que sea un poco impulsivo, pero al menos me da un techo por ahora, respondió Jinsen, acercándose a mí. ¿Y estás dispuesto a dejar que Fenu destruya el Valle de la Paz por eso? Pregunté sorprendido. Si supieras lo que he tenido que afrontar estas últimas semanas, entenderías por qué lo dejé. Lo dudo. Asesino. Finalmente, le borré esa sonrisa tonta de la cara. Pero solo por unos segundos. Hablas mucho, Mike. Pero, Jinsen se puso una llave alrededor del cuello y empezó a abrir el candado que sujetaba las cadenas. A ver si puedes con el ejemplo. La cadena se deshizo. Me liberó. Ambos nos rodeamos. O eres muy confiado o muy estúpido por haber hecho eso, lo desafié. Puedo derrotarte fácilmente y escapar. Vamos, Mike, ¿qué sería de la vida sin un poco de riesgo? Además, esas puertas son la única salida y están bloqueadas con vigas pesadas, así que puedo tener toda la confianza que quiera.
Entonces te tomaré como rehén y amenazaré con aplastarte hasta que te rompas los huesos. Amenacé, esperando que no se diera cuenta de que estaba fanfarroneando. Lo dudo. Eres demasiado santurrón para hacer algo tan despreciable. Entonces ven a descubrirlo. Con gusto. Jinsen se abalanzó sobre mí con el puño en alto, lista para golpearme en la cabeza. Punto de vista de Viper. Bo era rápido cuando quería. Había registrado casi todo el palacio de Jade y la ciudad, y seguía sin haber rastro de él. Por otro lado, el único lugar que me quedaba por revisar era el cuartel. Esperaba que estuviera allí, ya que empezaba a hacerse tarde. Me dirigí al cuartel, revisé primero la habitación de Po y llamé. Oí pasos arrastrando los pies al otro lado. No hay nadie en casa. Solo pude suspirar ante la respuesta infantil de Po. No, por favor, abre la puerta. Me gustaría hablar contigo, respondí con calma. Solo tuve que esperar unos segundos mientras la puerta se abría con un crujido y Po asomó la cabeza. Oh, hola víbora. ¿Qué pasa? Solo, calentándome para dormir. Sí, así que, mejor duerme un poco, ¿sabes? Seguí mirándolo fijamente, sin interesarme por lo que Po había dicho. Pero con cada segundo que pasaba, el rostro de Po se ponía cada vez más nervioso hasta que, vale. Lo admito. Convencí a Mike de que les comprara esa caja grande de bombones para que pudieran salir con ellos en su cita. Pero no quería que pelearan ni terminaran, lo juro. Parpadeé 2 veces antes de hablar. ¿Quieres decir que eres la razón por la que Mike rompió conmigo? Pregunté con tristeza. Básicamente, sí, dijo To, bajando la cabeza. Hablaremos de esto más tarde. Ahora mismo necesito encontrar a Mike. Salí disparado del cuartel, con la esperanza de que aún tuviera tiempo de arreglarlo. Punto de vista de Mike. Maldita sea, ya entiendo a qué se refería antes cuando dijo no seré indulgente contigo la próxima vez. Sus habilidades casi se habían triplicado y, en resumen, casi me patean el trasero. Muchos de sus movimientos me habían dado en el blanco y tenía algunos moretones en parte del cuerpo. Sin embargo, mis heridas no fueron en vano, ya que Jinsen tenía bastantes heridas causadas por mí. Menos mal que no te da miedo golpear a las chicas. Jinsen habló por primera vez desde antes de que empezara la pelea, hacía 10 minutos. Quiero que esta pelea dure lo máximo posible. Ataqué de inmediato, apuntándole a las piernas, y casi recibí una patada en la cabeza si no me hubiera girado a tiempo. Corrí hacia ella y le di un fuerte cabezazo en el cráneo hasta que me sujetó bien y empezó a darme vueltas como una cuerda hasta marearme. Lo siguiente que supe fue que mi cabeza se estrelló contra el suelo y luego me pisoteó. Antes de que pudiéramos reaccionar, la puerta se abrió. ¿Qué pasa? Gritó Fenu, obligándonos a mirarlo a los dos. Solo entrenar es todo, maestro Fenu, respondió Jinsen, dejando caer el resto de mi cuerpo al suelo. Fenu lo fulminó con la mirada antes de burlarse. Criatura vergonzosa. No sabía si se refería a mí o a Jinsen. Ya que te liberaste de tus ataduras, Titón, vienes conmigo. ¿A dónde? El Valle de la Paz, por supuesto. ¿Qué? ¿Por qué vamos allí tan pronto? ¿Nunca te lo dije? No eres más que una ventaja. Un intercambio por el guerrero dragón. ¿Qué te hace pensar que aceptarán una oferta así? ¿O están de acuerdo? Dijo Fenu golpeando su martillo de hierro. O te aplastaré el cráneo como si fueras una bellota. Sonrió. Rápidamente me escoltaron fuera del edificio donde me habían encerrado, no muy lejos del Valle de la Paz, quizá a 1 milla a juzgar por la distancia del pequeño pueblo. Tenía una cuerda alrededor del cuello como un perro y uno de los gorilas negros me arrastraba. En total, habría 12 de esas pesadas bestias, incluyendo al propio Fenu, que encabezaba la caravana. La mitad del grupo llevaba antorchas para iluminar el camino. A Jinsen le ordenaron vigilar el edificio como castigo por entrenar conmigo. No puedes pensar que van a entregar a To, aunque intentes matarme, le dije al gorila gris que tenía delante. Entonces eres un tonto al pensar eso, gruñó Fenu. El palacio de Jade se basa en el honor, si es que así se le puede llamar. Lucha por quienes deberían aprender a luchar por sí mismos. El gorila casi escupió con asco. ¿Significado? Pregunté. Que los guerreros harían lo que fuera con tal de salvar la vida de un solo ser. Una idea estúpida, pero que me beneficiará. Y después de que le pongas las armas al guerrero dragón, ¿qué harás? ¿Lo matarás? No del todo. Me aseguraré de que sufra mucho por todo lo que me ha hecho pasar. Su dolor durará mucho tiempo antes de que termine.
Después, puede que incluso lo despelleje y coloque su piel en mi pared para que sirva de recordatorio a todos los que se atrevan a oponérsele. Este tipo estaba enfermo, como mínimo. Ni siquiera le respondí. ¿Todo esto por venganza? Punto de vista de Viper. No encontré rastro de Mike por ninguna parte. Era como si se hubiera escapado por tercera vez, aunque dudo que fuera tan estúpido como para intentarlo. Pero cada segundo que pasaba hacía que la idea pareciera más probable. O eso o algo más había sucedido. Me di por vencido después de buscar durante media hora y volví a subir las escaleras. Quizás ya había vuelto al barracón y estaba durmiendo en su habitación. Solo me queda esperar. Eché otro vistazo al pueblo para ver si subía las escaleras. Nada. Lo que sí vi a lo lejos fueron varias antorchas encendidas, como si un pequeño grupo se dirigiera al pueblo. Punto de vista de Mike. El viaje a la aldea no había sido nada agradable. La cuerda alrededor de mi cuello me rozaba cada vez que el guía tiraba de ella, y los gorilas detrás de mí no paraban de discutir y gruñir. Pensé que los gorilas de aquí no eran muy disciplinados. Eso podría ser una ventaja si alguna vez logro liberarme. ¿Y cuál es exactamente el plan? Le pregunté al líder. Fenu se detuvo a unos 10 metros de la entrada del pueblo y se giró. No para mirarme a mí, sino a la horda de gorilas que me seguían. Apagad las llamas. Habló con un gruñido bajo. Los soldados obedecieron y apagaron las llamas antes de arrojar sus antorchas al suelo. Si de verdad quieres saberlo, nos colamos en el palacio de Jade y encontramos al maestro Shifu. Luego lo obligamos a guiarnos hasta el guerrero dragón y a intercambiarlo por ti. Si no, te mataremos a ti y a sus discípulos mientras duermen. Con un poco de suerte, volverás a casa de vivir tu miserable vida, mientras que la del guerrero dragón será mía para destrozarla. Habló, entrecerrando los ojos, casi como si imaginara a Po muriendo, lo cual fue suficiente para revolvérmela. Me das asco, dije, y recibí algunos gruñidos de los gorilas que estaban detrás de mí, quienes empezaron a avanzar hasta que Fenu levantó la mano para detenerlos. Cuidado con lo que dices, gusano. Si no te necesitara, te haría rogar por tu vida. Menos mal que me necesitas entonces. HMPFH. Al volver la vista hacia sus hombres, Fenu gruñó una especie de orden. De repente, me amordazaron, probablemente para evitar que gritara pidiendo ayuda. O eso, o Fenu estaba harto de que hablara sin parar. Todo el grupo había vuelto a moverse. En tan solo unos minutos, ya habíamos llegado a la sala de entrenamiento. Fenu parecía conocer bien el palacio de Jade. No pude evitar pensar que no era su primera vez allí. Ya había enviado a 5 de los 12 guerreros que se había llevado consigo al cuartel, listos para degollarlos. Sin embargo, no pude evitar sentirme culpable. Debería haber dicho algo sobre Jinsen cuando tuve la oportunidad. Y si no me hubiera ido furioso esta noche, lo que provocó mi captura, nada de esto habría sucedido. Si salgo de esta, si todos salimos de esta, quizás debería contarles todo lo que pasó hoy. Sobre Jinsen, sobre mi ruptura con Víbora Y. Sobre quién soy realmente. ¿De dónde vengo? Bien, vamos a visitar a tu amo, me dijo Fenu en voz baja, sin siquiera mirar atrás. Me llevaron por el pasillo de los héroes y me llevaron a la derecha, al final del pasillo, hasta la habitación de Shifu. Allí entramos en su habitación, donde había tantos soldados de Fenu apiñados que no había espacio ni para un gato. Esperaba que estuviera durmiendo, pero no estaba a la vista. Escuché a un par de gorilas gruñir confundidos. Pero parecía que la desaparición de Shifu no era la única sorpresa, porque pronto, señor Fenu. Gritó otro gorila, solo que este había sido enviado al cuartel hacía unos minutos y subía corriendo las escaleras hacia la habitación. Cállate, idiota. Espetó Fenu. ¿Por qué no estás con el resto de tus hombres? Los guerreros de este palacio no se encuentran por ningún lado, señor Fenu. ¿Qué? Se supone que todos deberían estar durmiendo a estas horas de la noche. Argumentó Fenu antes de volverse hacia mí furioso, como si lo hubiera planeado. ¿Dónde están? Gruñó Fenu. ¿Por qué demonios crees que lo sé? Me encerraste medianoche en una especie de calabozo. Me defendí. El problema fue que conseguí enfadarlo aún más. Si esto fuera una caricatura, seguro que se le vería salir vapor de las orejitas. Eso es todo. Voy a... No vas a hacer nada. Dijo una voz que me resultaba demasiado familiar. Todos los gorilas se separaron y en la entrada de la habitación estaba el mismísimo Shifu, junto con Po y los 5 furiosos. Excepto Mantis, ¿dónde estaba? ¿Qué? ¿Cómo? Gritó el gorila gris, en shock. Por una vez, coincidía con Fenu en esto.
¿Cómo supieron que un grupo de gorilas había invadido el salón de los héroes tan rápido, sobre todo cuando se supone que ya deberían estar dormidos? Por suerte, uno de nosotros buscaba a Mike desde el principio y vio sus antorchas brillantes a lo lejos y nos advirtió a los demás. Shifu nos explicó. Quizás el nombre de su clan, el clan de la sombra, no esté a la altura de sus expectativas. No importa, dijo Fenu. Aún tenemos a nuestro rehén en juego, así que te recomiendo que escuches mis exigencias o tendrás que limpiar su sangre y sus vísceras de este suelo. O podría hacer esto. Shifu levantó el brazo derecho y chasqueó sus delgados dedos. De repente, el gorila que me sujetaba la cuerda del cuello se puso histérico y la soltó. No sabía qué le pasaba. Eso fue hasta que vi una pequeña mancha verde moviéndose a la velocidad de la luz sobre su pecho. En los primeros segundos de ataque, Mantis pareció detenerse en el pecho del simio y lo golpeó varias veces rápidamente. Al presionarlo por quinta vez, el gorila se quedó paralizado, furioso. Todo permaneció en silencio mientras el gorila, rígido, permaneció inmóvil 2 segundos más antes de caer de espaldas, permaneciendo inmóvil. Lo siguiente que supe fue que se desató el infierno cuando todos empezaron a atacarse y yo estaba atrapado justo en medio. Mientras esquivaba los enormes puños peludos de los gorilas, logré morder la cuerda varias veces con la velocidad suficiente para cortarla. El aire en mi cuello lastimado era reconfortante, pero no tuve tiempo de disfrutarlo, ya que otro puño cayó, casi golpeándome. En respuesta, me envolví alrededor del cuello del atacante mientras mi cola se enroscaba en uno de sus brazos. Allí, tiré de su brazo con todas mis fuerzas, haciendo que la bestia se golpeara repetidamente hasta quedar inconsciente. En cuestión de minutos, el número de 9 gorilas se había reducido a 1. Fenu estaba de pie al otro extremo de la habitación. Lo único que nos separaba eran los cuerpos inconscientes de los gorilas. En ese momento, lo más sensato habría sido rendirme. Pero Fenu me señaló y habló. Hoy te has convertido en un poderoso enemigo, Titón. Fenu se arrancó el martillo de la espalda y, donde yo esperaba que atacara, el líder estrelló el arma contra la pared con todas sus fuerzas, haciendo que ésta se derrumbara, dejando un agujero lo suficientemente grande como para que saltara. Todos lo siguieron sin perder tiempo, yo primero por el agujero. Cuando Fenu llegó al borde del sendero, cuyo otro lado era un enorme acantilado que descendía hacia el bosque de bambú, no se detuvo ni aminoró la marcha. En cambio, saltó del borde del maldito trasto. Corrí al borde para intentar encontrarlo, pero estaba demasiado oscuro para ver nada. ¿Se había escapado o simplemente se había suicidado? No lo sé. Me quedé allí parado quién sabe cuánto tiempo hasta que sentí que algo me tocaba, haciéndome estremecer. Miré y vi a Víbora con su cola a mi alrededor, ofreciéndome una sonrisa reconfortante que devolví un poco. Solo para apartar la mirada cuando Mantis rompió el silencio. ¡Qué divertido! ¿Cuánto tiempo sin tener la oportunidad de paralizar a alguien? Exclamó alegremente, flexionando sus afiladas manos. Crane, alerta a los guardias y que lleven a los gorilas inconscientes a la prisión de Cholgom. Mike, descansa un poco. Lo necesitas. Los demás, necesito que vigilen al guerrero de las sombras hasta que Crane llegue con refuerzos. Mañana, tendré que hablar con todos ustedes sobre lo que nos espera, ordenó Shifu, pero después de que cayeran más escombros del agujero en la habitación, Shifu continuó. Y Crane, si puedes, intenta encontrar a alguien que pueda arreglar esta pared en tu camino. Tras escuchar la orden de Shifu, no dudé en rodear el edificio parcialmente destruido y vi a Grulla desaparecer en la noche. Desde allí, bajé las escaleras. Sin embargo, oye, Mike, ¿todo bien? Dijo la voz de Viper. Me giré un instante y la vi bajar las escaleras. ¿No se supone que deberías estar vigilando a los gorilas? Pregunté con curiosidad. Todavía hay gorilas atados en la habitación de Mantis, así que necesito asegurarme de que sigan ahí, explicó Víbora. Supongo que eso explica lo que les pasó a los soldados que Fenu envió al cuartel. Me parece bien, respondí, sin parecer interesado. Escucha, Mike. Hay algo que necesito decirte. Sobre después de que, bueno, te marchaste furioso hace un tiempo. Mi rostro se endureció al recordar la razón. Está bien, Po me contó cómo te hizo comprarme la caja de chocolates. Solo supuse que estabas malgastando tu dinero en mí en lugar de preguntarme. Supongo que lo que intento decirle es que lamento haber sacado conclusiones precipitadas. Tenía que admitirlo, Viper tuvo el coraje de mencionar algo así, sobre todo después de pelear con gorilas enormes. Simplemente cedí y suspiré. Supongo que no fue tu culpa. Supongo que me excedí con el tema de la ira, dije tímidamente.
Por eso quería preguntarte algo. Sé que es un poco pronto, pero, ¿quieres que volvamos? Todavía recuerdo mi diatriba en el pueblo donde vivía, antes de que me secuestraran. Como dije que me alegraba de haber terminado con ella porque, todavía me veo como mi yo humano, y no como una serpiente. No puedo decir que me alegrará dar la respuesta que voy a dar, por el bien de ambos, pero creo que es la decisión correcta. Me temo, que no puedo, víbora. Lo siento. Pude ver cómo su rostro cambiaba de inmediato de una sonrisa amable a uno de tristeza y conmoción. Lo siento. El problema no eres tú. Soy yo. Desde allí, llegamos al cuartel y entré, pasando junto a una gran pila de gorilas quejumbrosos con las extremidades atadas. Llegué a mi habitación y volví a mirar para ver a Víbora entrar, mirándome con tristeza. Hice lo único que podía hacer. Me despedí y me deslicé hacia mi habitación. Había llegado la mañana y me alegré de no despertar en una vieja mazmorra esta vez. El único problema era el cuello, que aún me dolía por la cuerda floja que me ató ayer, sin mencionar los pocos moretones de Jinsen. Supongo que debería considerarme afortunado dadas las circunstancias de anoche, donde podría haber muerto. Viendo cómo estaba, mejor me preparé el desayuno. Me levanté de la cama y salí de mi habitación. Al hacerlo, me alegré de ver que los gorilas atados ya no estaban. Probablemente se los había llevado la Guardia Real. Fui a la cocina y comencé a buscar comida. Bueno, ya tenemos pan, fideos, papas y varias verduras más. Espero que alguien vaya al pueblo a por más provisiones más tarde. Supongo que lo único que pude desayunar fue el pan. Tomé un par de rebanadas y las puse en un plato antes de sentarme a comer. Al poco rato, entró Crane. Parecía un poco decaído. Hola Mike. Hola Grulla. Que duermas bien. Pregunté, listo para alejarme ya que estaba seguro de que tenía su artilugio nasal. Admito que nunca me molesté en aprender el nombre de la herramienta, pero me relajé cuando noté que no la llevaba consigo. Sí, sí. Duermo bien, aunque no puedo decir lo mismo de Viper. ¿Qué quieres decir? Supongo que no le gusta nada todo esto de la ruptura, así que, estaba planeando hablar contigo sobre eso. Dios mío. ¿Por qué todo el mundo y sus madres están tan interesados en que salga con Viper, o en este caso solían estarlo? Mira, Crane. No hay nada de qué hablar, ¿vale? Salimos en una cita, discutimos, rompí con ella, y punto. Así de simple. Sé que no es asunto mío, pero al menos podrías escucharme. Miré a Crane a los ojos y lo vi casi suplicándome que hablara conmigo, como cuando un niño quiere una galleta. Realmente no quería hacerlo, pero dudaba que me dejara en paz hasta que lo hiciera. Así que, en lugar de decir nada, simplemente giré la cola para indicarle que continuara. Viper es una chica simpática, Mike. Es inteligente, divertida y hermosa. Bueno, quizá deberías salir con ella entonces, dije medio en broma. Pero parece tener una conexión más fuerte contigo que con el resto de nosotros. Creo que quizás deberías reconsiderar salir con ella otra vez. Grulla, lo siento, pero el tiempo de Víbora y el mío juntos terminó, aunque durara unos días. Además, creo que fue la decisión correcta. ¿Por qué dices eso? Porque no soy el hombre indicado para ella y nunca lo seré. Hablé, incapaz de decirle la verdad al ave. Solo esperaba poder decírselo pronto. Poco sabía que ese momento llegaría antes de lo que pensaba. Bueno, al menos puedes ver cómo está. La hablé antes y parece un poco molesta. Supongo que tenía razón. Debería comprobar si está bien. Iré a verla. Pero ya está, Crane, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que pido. Dejé la última tostada en el plato y me acerqué sigilosamente a la puerta del Viper. Miré y vi que Crane seguía en la cocina. No quería hacer esto. A veces, las mujeres no reaccionan muy bien ante los chicos que las dejan. No puedo decir que me haya pasado nunca, pero para todo hay una primera vez, ¿no? Llamé suavemente a la puerta. Pasé. Viper entró por el otro lado. Entré y vi a Víbora descansando en su cama. Vi que la enorme caja de chocolates estaba abierta y que un par, de los 100 que quedaban, ya se habían comido. Levantó la vista y me vio de pie en la entrada. Hola Viper, solo quería ver cómo estabas. Hablé después de unos segundos incómodos. Estoy bien, supongo. Habló con un dejo de aburrimiento. Mira, sobre anoche, sé que estás un poco molesto con la respuesta que te di, pero fue lo mejor. ¿Y por qué fue lo mejor? Bueno, digamos que no soy la serpiente que crees que soy. ¿Qué quieres decir? Prefiero no explicarlo. Víbora se levantó de la cama y pasó junto a mí. Muy bien.
Mientras esperaba que ella se fuera, ella se interpuso entre mí y la puerta. ¿Qué haces? Pregunté. No te irás hasta que me des la explicación completa. A juzgar por su mirada, hablaba en serio. No me gustaba a dónde iba esto. ¿No crees que te estás excediendo un poco con esto? Bueno, simplemente dime qué quisiste decir con no ser quien creo que eres. Por el amor de Dios, víbora, podrías simplemente. Eso es todo. Ya harto de estas tonterías, intenté escabullirme y marcharme. Al menos lo intenté hasta que me derribó al suelo. Vete a la mierda si no lo sabes. Víbora. ¿Qué demonios estás haciendo? Te voy a preguntar la verdad. Ahora te lo pregunto una vez más, y que me perdones si no me das una respuesta. Hice lo que pude para quitarme a Víbora de encima, pero me tenía bien agarrado. Maldita sea, esperaba haber esperado un poco más, pero supongo que no tengo otra opción. Me tranquilicé y suspiré. De acuerdo. De acuerdo. Te lo explico. La razón por la que no soy la serpiente que crees es porque, en realidad no soy una serpiente en absoluto. ¿Qué quieres decir? Esto va a ser muy difícil de asimilar, pero, vivía en otro universo como una criatura llamada humano. Fui asesinado por ladrones y entré en el limbo. Allí conocí al maestro Owai, quien me dio una segunda oportunidad al llevarme a este nuevo mundo donde me convertí en serpiente. Entonces, antes de que pudiera entender qué había pasado, un corpulento rinoceronte comenzó a arrastrarme al Valle de la Paz, donde me dejaron inconsciente y me llevaron a la mazmorra del Palacio de Jade. Y. Bueno, ya saben el resto. Bueno, por fin he revelado la verdad sobre mis orígenes. Por fin lo he superado. Vi cómo la mente de Víbora daba vueltas mientras intentaba procesar lo que le había contado. Finalmente, después de un minuto, habló. No, lo puedo creer. Mira, sé que es mucho para asimilar, pero, no puedo creer que hayas creado una mentira tan ridícula solo para evitar responder la pregunta. ¿En serio? ¿De verdad crees que me lo acabo de inventar así como así? Grité. Bueno, no es como si tuvieras alguna prueba de que sea real ahora, ¿verdad? Me quejé a mí mismo. Tenía razón. No es que tuviera la oportunidad de tomar una foto, un teléfono o algo que demuestre que no soy de este mundo. A menos que, de hecho, creo que sí, si tan solo pudieras escucharme. Sonreí. Seguir. Si puedes conseguirme una de esas piedras de cambio que usaste ayer para entrenar, puedo mostrarte cómo se ve un humano. Víbora lo pensó, sin apartar la vista de mí. Vale, de acuerdo. Te conseguiré una piedra de cambio. Pero si esto es una broma, no lo es, respondí, con la mayor seriedad posible, igualando su mirada. Nos miramos fijamente durante unos segundos hasta que Crane entró por la puerta. Oye Víbora, ¿puedo tomar prestado? Tú. Crane nos miró con los ojos abiertos. No tenía ni idea de qué le pasaba. Hasta que me di cuenta de la posición en la que estábamos Víbora y yo. Mierda. Oh, espera. No, 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 no es lo que crees. Espeté rápidamente. No importa, solo le preguntaré al mono. Crane salió rápidamente de la habitación. Crua, por el amor de Dios. Maldita sea, ¿cómo puede empeorar esta mañana? Siéntete libre de quitarte de encima cuando quieras, Víbora, no hay necesidad de apresurarse. Víbora se apartó de mí por fin, y a pesar del momento embarazoso, soltó una risita. Lo siento. Iré a buscarte esa piedra de cambio. Y así, Víbora se fue. Suspiré para mis adentros. Estos últimos días han sido los peores. Después de que Víbora salió de la habitación para buscar la piedra de cambio, tuve que ir a calmar a Grulla tras habernos sorprendido. Por suerte, creyó que era un malentendido, aunque no estaba seguro de si estaba del todo convencido. Me alegro de haberle explicado antes de que tuviera la oportunidad de contárselo a nadie más. Víbora regresó a los 5 minutos con la piedra de cambio enrollada en su cola. Allí, me la pasó. Al menos volveré a tener extremidades, así que me alegré. Recordando lo que Shifu había dicho sobre usar estas cosas, me concentré al máximo y una imagen de mí mismo apareció en mi mente. Entonces, esa maldita campana. Dejé caer la piedra de cambio y me deslicé hacia la puerta. Buenos días, maestro Shifu, dije antes de hacer una reverencia. Levanté la vista y vi a Shifu mirándome con una ceja levantada. Pitón. ¿Por qué estás en la habitación del maestro Víbora? La estaba ayudando a limpiar su habitación, dije, agradecida de haber pensado la excusa tan rápido. Muy bien. Ahora, si quieren venir todos conmigo. Dios mío, nunca voy a tener la oportunidad de usar la maldita piedra de cambio a este ritmo.
Shifu nos guió a los 6 guerreros y a mí desde el cuartel hasta el salón de los héroes, justo frente al estanque reflectante. Supongo que estamos a punto de escuchar sobre ese Fenu de anoche. Como todos saben, nos atacó un grupo de gorilas. Se les conoce como los Jingying Shizu. Y entonces empiezan las exclamaciones dramáticas de todos excepto de Po. ¿Quién? Preguntó Po, levantando el brazo como un niño de escuela. Los Jingying Shizu sirvieron bajo el mando del señor Shen desde su primer ascenso al poder. Su líder, Fenu, se convertiría en el señor de la guerra de China una vez que Shen conquistara el territorio. Espera, ¿cómo es que nunca nos topamos con este tipo cuando tuvimos que ir a la ciudad de Gongmen? Señaló Mantis. Había rumores de que lo habían enviado a reunir sus fuerzas en la puerta de Galadriel en ese momento, y, Asterisco suspiro asterisco Sipo. ¿Qué es la puerta de Galadriel? Es una puerta de hierro blanco de 15 metros de altura, defendida por los guerreros más feroces de Fenu. Siglos atrás, pasó a manos del emperador hasta que sus ejércitos fueron expulsados por una fuerza poderosa. Desde entonces, ha estado en manos de ladrones y mercenarios, y ahora de Fenu. Algunos dicen que es una fortaleza infranqueable. Ningún ejército ha logrado tomarla por la fuerza y se encuentra en las tierras baldías de Mongolia, entre sus montañas. Genial, Po habló con los ojos muy abiertos. Como decía, mientras Fenu reunía fuerzas, Shen rápidamente puso en marcha sus planes para conquistar China, traicionándolo. Habría sido probable que Lord Shen atacara a las fuerzas de Fenu para atar cabos sueltos. Afortunadamente, nunca tuvo la oportunidad de hacerlo, de lo contrario, habría desatado una guerra en toda China. Pero debido a ello, Fenu nunca supo que Shen planeaba deshacerse de él y decidió vengar su muerte. Una pregunta. ¿Por qué este tipo decidió atacarnos 2 años después sin pensarlo 2 veces? Interrumpió Mantis de nuevo. Lo más probable es que haya estado preparando sus fuerzas y elaborando planes para llegar hasta el guerrero dragón. Estoy seguro de que el hecho de que Mike fuera tomado como rehén fue uno de ellos. Y como fracasó, ahora planean matarme también, señalé. Así parece, sí. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Por ahora, entrenamos hasta saber exactamente a qué nos enfrentamos. No podemos arriesgarnos a perseguir a Fenu sin saber si tiene un ejército o algo peor que lo ayude. Maldije en voz baja. Me imaginaba a Fenu regresando en cualquier momento con un ejército lo suficientemente grande como para arrasar el Valle de la Paz. Y con su explorador, Jinsen, cerca, dudo que pudiéramos actuar sin que Fenu lo supiera. Que sepamos, podría estar observándonos ahora mismo. Pueden tomarse 10 minutos para recomponerse. Después, diríjanse a la sala de entrenamiento y prepárense. Todos hicimos una reverencia y abandonamos el salón de los héroes. Ahora que tenía algo de tiempo, apuesto a que Víbora aún recordaba que usé la piedra de cambio. Apuesto a que sí, justo cuando la encontré deslizándose a mi lado. Entonces. Shiftstone. Terminemos con esto de una vez, murmuré. Ambos recuperamos la piedra de cambio en la habitación de Víbora y yo estaba listo para hacer lo que tenía que hacer. Solo espero que Víbora no me menosprecie. Pero supongo que entenderá por qué no puedo mantener una relación amorosa con ella, ni con Manate Mundo. ¿Estás listo? Eres libre de recuperar la piedra. Preferiría ver si lo que dices es cierto o no. Después de esto, lo sabré. Asentí ante su respuesta y me concentré. Sin interrupciones esta vez. Incluso con los ojos cerrados, me vi brillar intensamente hasta que, al fin, nada. Abrí los ojos y miré hacia abajo. Nada había cambiado. Seguía siendo una serpiente. Maldita sea, no funcionó. Suspiré derrotado y estaba a punto de devolverle la piedra de Víbora cuando vi su mirada. Tenía los ojos y la mandíbula desorbitados, como si hubiera visto un fantasma. Víbora. ¿Estás bien? Me giré para mirar atrás y no vi nada. Miré a la izquierda y luego a la derecha. Y entonces vi mi reflejo. ¡Ay Dios mío! Me quedé mirando mi reflejo, sin ver una pitón gris, sino mi ser humano. Mi ser humano de verdad. No podía creerlo, la piedra de cambios funcionaba. Tenía pelo, extremidades, ropa, etc. No sé cuánto tiempo estuve mirándome en el espejo, quizá unos segundos o unos minutos, pero mi atención pronto se centró en Víbora. No puedo creerlo. Eres, un, humana. Terminé la frase por ella, pues presentía que iba a decir algo como alienígena. Volví a mirarme al espejo para comprobar si recordaba cada detalle del momento de mi muerte. Por desgracia, ese también era el problema. ¿Qué es eso? Volví a mirar a Víbora, que me señalaba el estómago.
Volví a mirar el espejo, mirando hacia donde ella había señalado. Vi una parte de la camisa rasgada. Levanté una parte para ver qué había debajo. Era una especie de agujero. Parecía como si me hubieran apuñalado, solo que sin sangre ni dolor. Bueno, al menos sin dolor físico. Sabía de dónde venía y lo que me había arrebatado. Mi antigua vida. Es cosa del pasado, dije antes de concentrarme de nuevo, transformándome de nuevo en pitón y devolviéndole la piedra de víbora. Espero que ahora estés satisfecha, víbora. Aunque no sé si puedo decir lo mismo. Te veo en la sala de entrenamiento. Habían pasado 10 minutos y entré solo a la sala de entrenamiento, donde solo vi a Shifu y Tigresa. Tigresa se mantenía en equilibrio sobre los cilindros de madera giratorios mientras Shifu la observaba. Tras solo unos segundos de observación, entré en la arena de entrenamiento y comencé a entrenar con un muñeco de madera en combate con y sin armas, usando mis shurikens. Es la primera vez que intento usar estas cosas, así que puedo asumir con seguridad que fallaré al menos un par de veces antes de acertar un golpe decente. Coloqué 2 de las 3 estrellas y me coloqué a unos 6 metros de distancia. Lancé el shuriken con la cola y vi cómo fallaba por poco más de 1 metro y rebotaba sin hacer daño en la pared que tenía detrás. Obtuve el mismo resultado una y otra vez. Lo más cerca que estuve fue golpear al muñeco que tenía en la mano antes de que rebotara como había hecho con la pared. Esto se estaba volviendo frustrante rápidamente. Quizás debería probar otra cosa y volver a ello más tarde. Al apartar los 3 shurikens, vi que todos, incluido To, ya habían entrado en la habitación. Supongo que estaba demasiado absorto con el muñeco de entrenamiento como para darme cuenta. ¿Tiene problemas? Miré hacia la pasarela. Tigresa estaba al borde, mirándome. Quizás un poquito. ¿Cuánto tiempo llevas ahí parado? Desde que empezaste a entrenar. Tigresa saltó desde la pasarela al suelo arenoso, arrodillándose y recogiendo suavemente los shurikens que acababa de guardar. Rendirse tan fácilmente, en cualquier cosa, no te ayudará a mejorar. Tienes que perseverar hasta que lo consigas. Lo siguiente que supe fue que me empujaron suavemente a un lado mientras Tigresa ocupaba mi lugar, frente al muñeco de entrenamiento. La observé mientras sostenía las 3 estrellas en su pata izquierda, con la derecha suspendida sobre ella. Entonces, como un rayo, lanzó una tras otra en menos de 2 segundos. Revisé el muñeco de entrenamiento y vi una estrella incrustada en su cabeza, otra en su pecho y la otra, justo en las patas. A veces das miedo. Lo sabes, ¿verdad? Dije sin romper el contacto visual con el muñeco. A veces, dar miedo es lo único que puede evitar que tus enemigos den el primer paso. Solté una risita. Este gato tenía una respuesta para todo. Lo siguiente que supe fue que me estaba devolviendo los shurikens. De nuevo. Esta vez, concéntrate en alcanzar tu objetivo, bloquea todo lo demás a tu alrededor. Hice lo que me indicaron y me paré frente al muñeco de madera otra vez, a la misma distancia, con el mismo número de estrellas. Intenté concentrarme en lo que me habían dicho y solo en el muñeco. Entonces lancé mi primer shuriken, que voló a centímetros de la cabeza del muñeco, pero esta vez se clavó en la pared. Probé suerte con otra estrella. Esta vez, la lancé demasiado bajo por error. Dio en el suelo antes de deslizarse bajo las piernas del muñeco. Hasta mi última estrella. Esta vez, lancé la estrella sin pensar en nada. Esta golpeó al muñeco, pero solo le raspó el cuello, dejándole un pequeño corte. Ya estás mejorando. Solo recuerda perseverar y quizás domines esta habilidad más rápido de lo que crees. Me volví hacia Tigresa y le hice una reverencia. Gracias, maestra Tigresa. Tigresa devolvió el arco y volvió a dedicarse a otra cosa. Aunque estaba seguro de que seguiría vigilándome desde lejos. Me deslicé para recuperar las estrellas y seguí intentándolo durante 15 minutos antes de sentir que ya había hecho suficiente. Durante ese tiempo, la mayoría de mis intentos fallaron. El resto rozaron los costados del maniquío, en raras ocasiones, le dieron en el pecho, las piernas y, una vez, en la yugular. Ya basta de entrenamiento por ahora. Tómense 5 minutos para recomponerse y luego nos vemos afuera para hablar de la siguiente fase. Shifu había ordenado justo cuando dejé de entrenar con el muñeco. Dado el tiempo, decidí que lo mejor sería llevarme las estrellas a mi habitación. Las recogí a las 3 y subí a la pasarela, solo para encontrarme con Víbora frente a mí. Era obvio que tenía algo que decir. No sabía si era una disculpa o un grito. Era difícil saber qué sentía, incluso con su rostro tan sereno. Supongo que tienes algo que decir. Pregunté con impaciencia. Sí.
Creo que tú también sabes de qué se trata. Sí, lo hice. Aunque me aseguré de que nadie más estuviera escuchando. Solo Viper y yo estábamos dentro. Vamos. A ver. ¿De verdad crees que me importa lo que eres? Si eres una pitón o un humano. Primero, se pronuncia human. Segundo, después de ver tu cara en cuanto viste mi verdadero yo, sí. Creo que sí te importó. Estoy dispuesto a admitir que no esperaba que dijeras la verdad al principio, así que pensaste que estaba mintiendo. Encantador. Pero sigo pensando en ti de la misma manera. Pues no deberías. Somos dos especies diferentes de víbora, incluso como pitón. Era demasiado ignorante para darme cuenta al principio. Así no funcionan las cosas por aquí, Mike. Quizás sí en tu país de origen, pero aquí se puede encontrar amor entre personas de cualquier especie, sin importar lo diferentes que sean. Entonces te diré algo, víbora. Tú mantén tus creencias y yo las mías. ¿Te parece justo? Si haces eso, vivirás solo toda tu vida, Mike. Yo no quiero eso, tus amigos no quieren eso, y estoy seguro de que tú tampoco. No importa lo que quiera. Lo que importa es que sé lo que tengo que hacer. Entonces dime la verdad. ¿Qué sientes por mí ahora mismo? Te considero una gran amiga. Y siento algo contradictorio por ti. Aunque no quiera que así sea. ¿Ves? Aún sientes algo por mí. Y yo también por ti. Entonces estás tan ciego como yo. ¿No te das cuenta de que no quiero estar contigo? Mike, todos en el Palacio de Jade se han enamorado de alguien de una especie diferente, incluso Shifu. No lo creo. Po se enamoró de un leopardo de las nieves llamado Son. Mono, la hija del superintendente Wu, un antílope. Gerulla, un cerdito. Mantis, una oruga que se convirtió en mariposa, y Shifu, una zorra llamada Meilin. Sí, todo esto es cierto y se muestra a lo largo de la serie, por cierto. Basta. Creo que ya pasaron 5 minutos. Me escabullí, sin querer oír más de esta discusión sin sentido. No creas que esto ha terminado. Todavía tengo un asunto pendiente contigo. Ser elegido en línea. Salí y descubrí una docena de grandes postes de madera clavados en el suelo. Si tuviera que adivinar, se suponía que era algún tipo de entrenamiento de equilibrio. Me recibieron Shifu y todos los demás. Bien, en esta parte de tu entrenamiento, pondrán a prueba sus habilidades de combate y agilidad unos contra otros. No, lucharás contra Tigresa. Mono contra Mantis. Grulla contra Víbora. Mike, quien caiga primero será tu oponente de inmediato. ¿Entendido? Sí, maestro Shifu. Excelente. Posiciones, ahora. Shifu golpeó su palo una vez en el suelo y todos encontraron su camino hacia un poste antes de esperar la señal de Shifu para comenzar. Comenzar. Todos atacaron a sus oponentes designados, girando y dando vueltas sobre diferentes postes a cada segundo, lo que dificultaba vigilarlos. No tardó mucho en caerse uno de los postes. Buenas noticias, ahora tenía con quién luchar. Malas noticias, era Viper. Lo juro, es ironía, karma o algo así. Siguiendo las instrucciones, subí al poste más cercano mientras Grulla volaba junto a Shifu, ya que no tenía compañero. Esperé a que Víbora subiera a su poste antes de atacarnos. Sin embargo, no fui tan estúpido como para creer que Víbora había perdido tan rápido. Perdiste a propósito solo para poder pelear conmigo, ¿verdad? Pregunté, evitando que su cola me golpeara la cabeza. Para poder hablar contigo. Entonces estás perdiendo el tiempo. No hay nada más que decir. Oh, tengo mucho que decir, respondió Víbora, saltando sobre mí mientras yo me lanzaba hacia ella, logrando aterrizar en otro poste. No puedo creer que hayas llegado tan lejos solo para volver conmigo. Hago esto porque intento ayudarte. Que tú y yo estemos juntos ya no tiene nada que ver. Como sea. Me deslicé hasta el siguiente poste, donde me atacaron y me lanzaron contra el poste que estaba detrás de mí. Piénsalo así. ¿En tu país, los humanos salen con otros humanos de otros países? Sí. Pero eso es algo completamente diferente. Siguen siendo la misma especie. Pero tienen culturas diferentes, creencias diferentes. Eso tiene que contar para algo. Basta, Víbora. Estás librando una batalla perdida conmigo. Por cierto, no estás entrenando. Sé lo que querías decir. Víbora suspiró antes de volver a atacar. Esta vez, estaba listo, me moví a la derecha y rodeé parte de su cuerpo con mi cola, intentando empujarla al vacío. Sin embargo, Víbora fue más rápida y me agarró del cuello, arrastrándome con ella. Antes de tocar el suelo, intenté clavar mis colmillos en la madera para no caer.
Funcionó, pero Víbora aún me tenía en el cuello, así que perdí el agarre rápidamente debido al peso extra y ambos caímos. Víbora, como caíste primero, la victoria es para Mike, anunció Shifu antes de centrarse en los estudiantes restantes. Sonreí con suficiencia. Supongo que me equivoqué. Estabas librando una batalla perdida conmigo. Tanto tu charla como la pelea, le dije a Víbora en tono burlón. Entonces, ¿por qué sigues abrazándome? Respondió Víbora. Bajé la vista y vi que mi cola seguía sujeta de Víbora. Me la quité rápidamente, sonrojándome ligeramente. Estás sonrojado, lo dice todo, ¿sabes? Ese fue el golpe demoledor para mí, y como creía que también estaba ganando ventaja. Demonios, por mucho que lo odiara, todo lo que había dicho era cierto. Estaba empezando a afectarme. Solo pude apartar la mirada sin decir nada. ¿Mike? Preguntó Víbora, más preocupado. Suspiré. Sabes, Viper, aunque me cueste admitirlo, tienes razón. ¿De acuerdo? Tienes razón en todo. Entonces, ¿por qué lo negaste? Supongo que estoy confundida. Por todo. Por cómo mi vida ha cambiado tan drásticamente y tan rápido. Por fin me está alcanzando. Ya ni siquiera sé quién soy. Lo siguiente que supe fue que Viper me giró para mirarla. Noté su expresión. Ahora una sonrisa triste. Eres quien eliges ser. No importa lo que yo o cualquier otra persona diga. Asentí en respuesta. Por difícil que fuera, quizás necesitaba dejar atrás el pasado por una vez. Tenía que aceptar que nunca volvería a pisar la tierra, mi tierra, jamás. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Mike, ¿estás bien? Sí, solo ojos sudorosos, nada más. Me sequé los ojos con la cola. Y. Supongo que ya lo entendiste. Creo que ya sé quién soy. Entonces, ¿quién eres tú? Una pitón y un guerrero del Palacio de Jade. Y. No podría estar más orgulloso. Haciendo lo más atrevido, y posiblemente lo más estúpido, que he hecho en mi vida, me incliné y besé a Víbora en los labios. Ella no se resistió, sino que lo aceptó rápidamente. Me aparté, rompiendo el beso. Y solo gracias a ti lo he podido liberar. Ambos sonreímos felices. Entonces, ¿sigues en pie para esa segunda cita? Con alegría. ***. Abrí los ojos de par en par al mirar más allá de Víbora y vi a un Shifu furioso observándonos. Pensándolo bien, soy una pitón que va a acabar en la cárcel.